La ilusión es una cosa, Dios mío. Parece que hace como 2 días que terminamos de hacer la 3ª temporada de Sabor a Queer y estamos aquí en la 4ª, bastante calentitos, bastante cachondos, porque no todo va a ser la rabia desde un lugar como de rabia, ¿no? La rabia puede ser vista también desde un lugar de muy sexy. Bienvenidas a la 4ª temporada de Sabor a Queer. Estoy muy contento de estar aquí hoy sentado otra vez. Y venía a deciros que, bueno, gracias a todos, todos los que nos apoyáis para que este proyecto sea posible. Seguimos teniendo una web increíble, la que podéis apoyarnos comprando merch, tenemos un Patreon, tenemos nuestras redes también para compartir nuestros mensajes. Cada una que lo haga como pueda y desde donde pueda. Yo estoy muy nerviosa hoy porque me parece que es un programa muy importante con el que empezamos temporada y que creo que dice mucho, lo estaba hablando ahora con ella, de un poco del objetivo de este proyecto, que al final es queerizar un poco el mundo, ¿no? Y que queerizar va mucho más allá de una identidad o de una orientación sexual, sino que viene de este verbo, ¿no? De este verbo que busca como encontrarlos en los recovecos en los que poder meternos en ese sistema que nos ahuyenta y que nos obliga y que nos machaca, para intentar cambiar un poquito las cosas y ser un poco más felices todas. ¿Cómo estás, Valeria? Pues con ganas de queerizar el sistema de vivienda, sinceramente. Venimos hoy. De sacarlo de esa casilla de normalidad inventada y construir ese mundo mejor en el que cabemos todas. Qué guay, qué guay. Pues mira, Valeria Racú, por si alguien no te conoce, porque te habrán visto mucho seguramente por ahí compartida, eres de 1995. Sí. Eres Tauro, además. Con lo cual... Esto es información en primicia, ¿eh? En primicia, o sea, que la sigue, la consigue. Esta persona es muy tozuda. Y eres portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, también conocido como El Inquilinato. Esta es una de las organizaciones más activas del país en la defensa del derecho a la vivienda. Denuncia la especulación inmobiliaria, la turistificación y la desigualdad habitacional. Y, lo más importante, ayuda a organizar la lucha por la vivienda, ayudando a personas concretas a dar pasos concretos y a tomar acción en el mundo en el que vivimos. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, pero quería preguntarte cómo estás y si crees que nos dejamos algo en esta introducción del sindicato. Pues estoy muy bien, muy, muy feliz de estar aquí, ¿no? Feliz de que la lucha antirrentista ocupe cada vez más espacios y, por supuesto, este también. Y no, creo que no te dejas nada y me encanta que justo hayas enfatizado que por encima de todo lo que hacemos aquí es organizarnos entre nosotras, ¿no? Recordar que juntas somos más fuertes y podemos cambiar las cosas, claro. Me gustaba mucho esto que también estábamos hablando antes fuera de las cámaras, que es esta idea de cuando los movimientos de repente, bueno, pueden personificarse a ratos en personas, pero son movimientos absolutamente colectivos, ¿no? Porque en el momento en el que te organizas de forma colectiva, ahí es cuando de repente el sistema se pone súper tenso y nervioso porque ya no tiene a alguien a quien poder apuntar, atacar y destruir, ¿no? Sino que somos un montón. ¿Cómo funciona esto en el sindicato? No, justo va de eso, ¿no? El sindicato somos una organización horizontal, ¿no? Donde la base, el poder está en la base, el poder está en cada una de nosotras, cada afiliada del sindicato tiene el mismo poder, tenemos pluralidad de voces, tanto en las acciones que organizamos como en nuestras portavocías, somos muchas personas las que hablamos en nombre del resto y de nuestras compañeras, y eso es justo lo potente, ¿no? Lo potente de esto. No es algo que nos hayamos inventado para nada, es algo que lleva existiendo mucho tiempo, ya no solo el movimiento por la vivienda, ¿no? El movimiento de vivienda que lleva existiendo muchas décadas, sino todo lo demás, ¿no? O sea, el sindicalismo lleva existiendo pues más de un siglo, incluso sí, mucho más que eso, y lo tomamos y lo hacemos nuestro y reivindicamos que por supuesto que sí, que en el siglo XXI, ante esta idea de que por encima del todo está la individualidad, nosotras decimos que no, por encima de todo está la colectividad, porque ahí es donde no nos vamos a dejar a nadie atrás. Yo me pongo muy mística siempre con eso, pero bueno, estamos en la era de Acuario, con lo cual obviamente la colectividad es la única salida a lo que estamos viviendo. Curioso que hablemos de colectividad cuando hay lugares o espacios, organizaciones que creo que representan más bien poco la colectividad pese a lo que nos venden. ¿Por qué digo esto? Si me estáis escuchando o si nos estáis viendo, porque veréis que aquí estamos sentadas Valeria y yo. En Sabor a Queer nos hubiera gustado mucho que hubiera habido una persona representante del Ministerio de Vivienda, quien fuera, obviamente.
lo ideal hubiera sido que hubiera sido la ministra. Pero cualquier persona del ministerio que se hubiera dignado a sentarse aquí con nosotras a hablar tranquilísimamente, porque igual que el sindicato o nosotras, como buenamente podemos hacer aquí desde el podcast, damos visibilidad a unas luchas y a unas peticiones que se están haciendo cada vez de forma más masiva por parte de la población, parece que esto a los políticos como que no les interesa demasiado, ¿no? Entonces, nosotras lo hemos intentado de muchas maneras, de muchas formas. Yo tengo la sensación, por lo que nos han dicho, que hay como un cierto miedo, no sé por qué, la verdad, porque al final son gente que está trabajando para el público, ¿no? El público somos nosotros pagamos unos impuestos que tantos debates generan, pero luego no son incapaces de sentarse aquí a tener una conversación tranquilísimamente con nosotras. Entonces, nada, desde aquí, de nuevo, la invitación y que sigamos, yo creo que uniéndonos y organizándonos, lo que demuestra es que las cosas pueden cambiar. Y ahora, por ejemplo, me estabas contando, ¿no?, que están cambiando cosas. Por ejemplo, en Cataluña se han conseguido una serie de hitos que hacen que pues estas personas en el Ministerio de Vivienda se pongan tensas o nerviosas, ¿no? Sí, yo creo que justo es eso, ¿no? Al final este tema, que es un tema que nos lleva preocupando a cada vez un mayor grupo social, ¿no? Y cada vez a más personas en el Estado español. Por fin logramos el último año, el año pasado, que fuera el tema más importante para la sociedad española, ¿no? Así sale en el CIS y ya lleva saliendo así muchos meses. Pero claro, el gobierno hoy en día, para ellos es un tema muy incómodo. Es un tema muy incómodo que les genera mucha contradicción interna, porque por un lado, ¿no?, tienen que tener este discurso de que la legislatura de la vivienda, el derecho a la vivienda es súper importante, la vivienda no tiene que ser un negocio, pero por otro lado vemos que en realidad sus intereses están en otro lado, ¿no? O sea, vemos que el gobierno y el Congreso de los Diputados está lleno de rentistas, vemos que la ministra pues también, ¿no?, forma parte de este negocio, vemos que tienen un interés muy grande en seguir potenciando el mismo modelo, que en realidad no se diferencia tanto del PP, por mucho que les gustaría que se diferenciara, ¿no?, PP y PSOE ahí, pero sigue apostando por la construcción, por seguir haciéndole el negocio a las mismas de siempre, constructoras, inmobiliarias, con la miseria de cada vez más personas, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción ¿Y esto muy por grande. qué? Claro, ¿por qué? Porque hablemos de las puertas giratorias. Exacto, al final, ¿no? O sea, el tema está en que si tú haces esta ley y me dejas tranquilito, me pones tres o cuatro cosas para que la gente se quede un poco más, bueno, pues que se quede más tranquila de que estamos haciendo realmente cambios, yo luego te voy a meter en este puesto que me invento o no me invento y te estoy pagando a través de este puesto de trabajo, ¿no? Total, y aquí el ejemplo claro es Asval, que fue una de las primeras asociaciones de la patronal inmobiliaria, ¿no?, que de hecho se fundó en el 2020 con dinero de Blackstone, del mayor casero ya no solo de España, sino del mundo. ¿Quién la presidió durante 4 años? Joan Clos, exministro de Industria y exalcalde de Barcelona del PSOE, ¿no?, y del PSC. ¿Quién la preside ahora, después de un año que lo dejara Joan Clos? Elena Beunza, alta política, ¿no?, alta ejecutiva también del PSOE, alta política del PSOE, ¿no? Entonces ahí, y antes de eso intentaron que fuera Ana Pardo de Vera, que también estaba bastante altita en la Dirección General de Vivienda. Entonces como que el ejemplo ya ni siquiera son cosas que nos inventamos, es que es una realidad que a día de hoy existe, que la patronal inmobiliaria, sus asociaciones, están presididas por expolíticos del PSOE. Entonces, claro que esto genera mucha incomodidad. Claro, más clarito el agua. El tema, que lo decíamos, ¿no?, el tema de la vivienda se ha convertido en un tema que está muy presente en los medios de comunicación, que ahora a la gente le preocupa también por un trabajo potente que se ha hecho en redes, que se ha hecho en las calles para concienciar a la gente de cómo poder organizarnos para que esto, pues bueno, forme parte de nuestras prioridades, porque si no tienes casa donde morirte, ¿no? Ni sin vivir, casa, no ni nada, no hay vida. Es verdad que está muy presente en la sociedad de a pie, en los bares, en las oficinas, en las familias, en los grupos de amigos, todo el rato, constantemente. Bueno, yo vivo en Madrid, ¿no? Muchos de mis compañeros vivimos aquí en Madrid, pero es como un tema absolutamente recurrente cada vez que, Dios mío, tengo que cambiarme de casa, ¿cómo voy a encontrar un espacio en el que poder estar? O sea, genera un nivel de estrés, de ansiedad vital bastante alto. Es verdad que es un problema transversal que afecta cada vez más a un porcentaje amplísimo de la población, es decir, que no estamos hablando de un problema de 4 personitas, y hablamos habitualmente de la burrada que pagamos de alquiler, de los zulos que se ofertan a precios desorbitados y que cosas que aceptamos porque no podemos permitirnos estar en otro lugar, ¿no? Entonces,
Yo creo que hay un riesgo, ¿no? Que el hecho de que esto forme, y a veces también lo criticamos por hecho de hacer esta conversación y hacer un podcast sobre esto, ¿no? Estamos normalizando de alguna forma el hablar de ello como, bueno, como un tema más de conversación, cuando esto no es un tema, esto es un problema. Es un problema y a nosotros nos gusta mucho también decir que tiene que pasar de ser un problema a ser un conflicto, ¿no? También tenemos que entender eso, ¿no? Que al final la forma en la que hemos cambiado siempre la historia es a través del conflicto, es a través de enfrentarnos. De ahí va lo de cuerizar la vida y cuerizar la vivienda, ¿no? De enfrentarnos a lo que supuestamente está establecido, a esa normalidad, a esas formas de hacer que están tan normalizadas y naturalizadas, ¿no? Parece que es natural, que es orgánico, que nadie toma decisiones aquí, que simplemente sucede porque iba a suceder así. Nacen de los árboles, claro. Exacto. Entonces creo que eso, el verlo como un conflicto, el ver que el vivir de alquiler, por ejemplo, es un conflicto en sí mismo, porque ya supone una dinámica de poder muy clara entre el casero y el inquilino, ¿no? Entre quién tiene el control y quién no tiene el control. Entonces eso es importante y creo que, por supuesto, que cada vez surjan más en conversaciones informales. Yo estoy súper de acuerdo contigo. No hay conversación en la que no salga el tema y yo siempre me acuerdo que yo siempre digo, yo no lo he sacado, yo no lo he sacado. En plan, no me digas que soy yo la pesada que siempre habla de vivienda, yo no lo he sacado esta vez, pero porque al final nos atraviesa, es lo que decíamos antes, sin una vivienda no hay una vida y todo lo que eso implica, ¿no? No hay un futuro, no hay una proyección, no hay una estabilidad, no hay un plan, no hay una alternativa tampoco. Te sientes ahí, te puedes sentir como bastante... ¿cómo se llama? Encarcelada, ¿no? En una situación concreta, que esto a la gente queer también nos pasa mucho más, ¿no? El decir, o esta proyección de solo hay una forma de vivir, ¿no? Puedes conseguir vivienda si tienes tu pareja con la que consigues tu hipoteca en 2, si es chico chica mejor y con tus hijitos, ¿no? Entonces ahí hay muchas cuestiones. Eso da para otro temazo que podríamos hablar 400 horas de cómo está la vida montada para que tu vida sea una vida normativa, porque como no sea una vida normativa y tengas pues una red de afectos, una red de relaciones personales sexoafectivas un poco diferente, se te desmonta el tinglao. O sea, no puedes tener una vida natural o normal, ¿no? Justo. ¿Cuál es el tema actualmente de la vivienda? ¿Dónde estáis poniendo sobre todo el foco desde el inquilinato? Hombre, a ver, cuando hablamos de vivienda podríamos hablar de muchas cosas diferentes, ¿no? Pero nosotras donde lo estamos centrando es en el alquiler. Porque el análisis que hemos hecho y que se ha demostrado que es un análisis correcto, es que, ¿no? Pues al fin y al cabo, la burbuja de la vivienda, ¿no? El problema de vivienda a todas nos sonará de esa crisis del 2008, el 2007 y todo lo que pasó después y cómo explotó esa burbuja, ¿no? Y el más de 1 millón de desahucios que hubo después, que preferimos rescatar a bancos y a entidades financieras que a familias que se vieron directamente en la calle y todo lo que supuso todo eso, ¿no? Pero después de eso, claro, ocurrió algo en esos años después que cambió totalmente el panorama de vivienda e hizo que el alquiler fuera el nuevo área de ese conflicto, ¿no? ¿Qué pasó? Pues al final tú, después de tener más de 1 millón de desahucios, lo que había era mucha vivienda vacía. Mucha vivienda vacía en manos de bancos, que es lo que ellos llaman activos tóxicos, ¿no? Les estaba haciendo daño. Tener esas viviendas ahí era tóxico para su sistema, más allá de que les hubiéramos rescatado con el dinero de todas nosotras, ¿no? Entonces, claro, si a la vez lo que tienes es una sociedad que no se puede endeudar porque está empobrecida, porque acaba de sufrir una crisis enorme y porque tú además has cambiado las reglas del juego y en el 2013 con el Acuerdo de Basilea se decide que ya no te puedes endeudar si no tienes ese 20% tan famoso, ¿no? Que todas tenemos tan metido en la cabeza de la hipoteca. Claro, ¿quién te va a comprar las casas vacías? ¿Quién te va a ayudar a hacer tu negocio? Claro. ¿Quién? Pues los fondos de inversión. Exacto. Los buitres que siempre vienen a mirar qué queda entre los restos, ¿no? Entonces ahí es donde en España, ya no solo en España, sino en la Comunidad de Madrid, les pusimos una alfombra roja y les decimos, bienvenidas, aquí hay mucho negocio para vosotros. Exacto. ¿Y cómo lo hicimos? Creamos la identidad de SOCIMI, ¿no? SOCIMI es esta figura legal, ese régimen fiscal que tienen las sociedades que invierten en inmobiliario. Y les dijimos, ¿sabes qué? No vas a pagar nada de impuestos sobre tus beneficios. 0. O sea, a día de hoy pagamos más impuestos. La gente currela, la gente que trabajamos, que pagamos impuestos sobre el 100% de nuestro trabajo, que esa gente que literal son parásitos sociales que viven a costa de nosotras, ¿no? E incluso tanto que se habla de autónomos, de pequeños empresarios, como es nuestro caso, por ejemplo, aquí, que tenemos una productora, hablemos
de por qué hay gente que paga un 20 y tantos % de impuestos y por qué luego hay grandísimas empresas que tienen 4.000 negocios bastante debatibles que pagan unos mínimos porcentajes de impuestos, ¿no? O sea, Claro. lo que dices tú, las reglas del juego se cambian a favor de según quién Y es el ahí, que tiene que por pagar. desgracia, muy fácilmente entramos en el discurso de que se pagan muchos impuestos, no sirve para nada, ¿no? Y ahí es todo ese debate sobre la fiscalidad, de quién paga impuestos y también, si seamos honestos, en qué se están gastando los impuestos, ¿no? ¿Por qué no Exacto. estamos solucionando el problema de vivienda con el dinero que contribuimos todas, Exacto. ¿no? Pero bueno, entonces eso, les dijimos, haced todo el dinero que queráis, que no vais a pagar ningún tipo de impuesto y os lo lleváis todo a vuestro bolsillo. Segundo, os vamos a cambiar la ley de arrendamientos urbanos y vamos a bajar los alquileres a un mínimo de 3 años el contrato, y eso supone que cada 3 años haces lo que quieres, porque no hay derechos para los inquilinos. Cuando se acaba un contrato, eso es la jungla. Eso es la selva. Porque Sálvese quien pueda. Como dice Ayuso, bueno, pues si yo no me puedo pagar esta vivienda, pues me voy a otra, claro. Yo soy inquilina y claro, lo asumo, ¿no? asumo. Que ella dice, yo soy inquilina y lo asumo Sí. mi dinámica de poder. Y ahí es Sí. donde nosotros decimos, no, perdona, no No, vamos mi a amor, subir no. nada, No. porque esto Eso no en la va... cama. Eso en la cama, sí. La dinámica de Acordado poder, y exacto. todo esto, pero BDSM nos encanta, pero en la vivienda no. Exacto, ahí dinámicas de poder no queremos para nada fuera de la cama. Eso sería el segundo, ¿no? Entonces, como te bajo los alquileres, los contratos a 3 años y luego puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, cada 3 años subo. Y lo tercero, ¿sabes qué? Te voy a dar ya un caramelito para que empieces a probar este negocio. Entonces, en el 2013, aquí en la Comunidad de Madrid, Ana Botella le vende a Blackstone un paquete de 1.860 viviendas públicas, que ya se habían salido de su protección, ¿no? De 20-30 años, y toma, para que empieces a probar esto que yo te he montado, para que veas que sí. ¿Qué modelo de negocio te vas a sacar aquí? Exacto. Y luego no te preocupes que seguramente, supongo, digo yo, no lo sé, lo mismo me lo estoy inventando, seguramente me lo estaré inventando. Pues la gente habrá recibido cositas, habrá habido maletines, Sí. cositas, regalos, viajes, no sé qué, ¿no? Supongo, Claro, que digo hay yo. un negocio que mucha gente está interesada en ello, ¿no? Nosotras siempre hablamos de este término que nos hemos inventado, que es como el bloque rentista, ¿no? Que es todo lo que sostiene el sistema rentista, que es este sistema, pues lo que decía antes, parasitario e injusto y que nos tenemos que cargar, ¿no? Ujú. Y ahí va desde las instituciones que facilitan todo esto a los caseros en sí mismos, ¿no? Que son los que se aprovechan de que no hay normas, pero también van las agencias de seguridad, los grupos de desocupación, la policía, los juzgados, servicios sociales, SAMUR, todo eso está montado, ¿no? Hay todo un engranaje para sostener el rentismo, que no deja de ser eso, una forma de que unos pocos, una minoría social, recordemos eso, solo el 6% de la población en España es rentista, pero aún así nos están diciendo cómo vivir a ese cada vez mayor porcentaje de la población. Ahora mismo estamos en casi un 25% de la población en todo el estado, pero en ciudades como Madrid y Barcelona más del 50% de la población somos inquilinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra vida va de cómo potenciarle el negocio a esa minoría social que vive a nuestra costa. Entonces Por eso es lo eso. que no tiene sentido. Eso es lo que no tiene sentido y por eso es tan importante tomar conciencia de que si nos organizamos cada una como podamos, seguramente estas cosas pueden cambiar. Ujú. Es verdad, vosotras siempre insistís mucho en que la vivienda no es un problema de mercado, sino de regulación pública, que cada vez que se dice esto de regulación pública, todo el mundo tiembla profundamente. ¿Qué quiere decir esto y por qué cuesta tanto que la gente entienda que la regulación no es el demonio? Sobre todo yo creo que aquí habría que empezar por decir que el mercado ya está intervenido, ya está regulado. Claro, esto es Pero- como lo de adoctrinamiento, ¿no? Como adoctrinamos ahora como si no viniéramos adoctrinadas, ¿no? O regulamos ahora como si el mercado fuera una cosa libre que no ha estado regulada, ¿no? Y no tiene unas normas. Exacto, yo acabo de poner algunos de los muchos ejemplos de cómo se facilita y se potencia que ese mercado funcione de esa manera, ¿no? Ujú. Entonces, aquí ese es el primer reajuste que nos tenemos que hacer a la cabeza. Ya está intervenido, pero a favor de la especulación. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo es, hey, ¿podemos por favor intervenirlo, pero a favor del derecho a la vivienda? Ujú. A favor del hecho de que sin vivienda no hay vida, a favor de que nos estamos jugando el futuro, ya no solo de nuestra generación, sino de todo el país, ¿no? E incluso más allá del país, porque esto es un fenómeno que está pasando a nivel global, ¿no? Y aquí es donde también ocurre todo esto. Al final, esto viene de que esto es una muestra más del capitalismo como sistema, ¿no? De esta cuestión de que la vida va de cómo saco máxima tajada de cada movimiento financiero y de mercantilizar, ¿no? Es este verbo que da tanto miedo, pero de hacer de un negocio de cada parte de la vida, ¿no? Ujú. Del ocio hago un negocio, de la cultura hago un negocio, de la sanidad pública hago un negocio, de la educación hago un negocio y de la vivienda también. Entonces ahí nosotras, pues al igual que la educación y la sanidad, la vivienda tiene que estar fuera
del mercado. Con la vivienda no se puede hacer un negocio. No se si puede. quieres invertir, invierte en bitcoins, apoya programas, Exacto. ¿no? O lo que quieras. Podéis haceros el Patreon, tenéis la web, ahí tenéis toda la información. ¿Cómo te he metido ahí la cuña? No lo habíamos hablado. No lo habíamos hablado, pero ha venido perfecta. Hace justo un año, en octubre de 2024, tuvo lugar una manifestación masiva por la vivienda. Otra de carácter estatal ha tenido lugar en abril de este año. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? ¿No? Antes hablábamos de que quizá este tema se ha naturalizado y como que forma parte casi incluso hasta de chascarrillos. Pero ¿qué cosas crees que han mejorado? ¿Qué cosas se han conseguido en este tiempo que hayan hecho que demos pasitos hacia que mejoren un poco la situación? Pues mira, pues lo primero de todo sería como mostrar y visibilizar que hay mucha gente que se está organizando contra esto y que estamos luchando contra esto y que sobre todo que todo el mundo puede hacer algo, ¿no? Que hay un lugar para ti en esta lucha, ¿no? Sea como fuere, ya sea pues si quieres apoyar económicamente te puedes afiliar, si puedes participar, pues participa y puedes impulsar desde un nodo territorial, ¿no? Como un sindicato de inquilinas en tu barrio, claro, o apoyar a las acciones o los piquetes inquilinos y demás, o incluso resistir en tu propia vivienda, que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que el ciclo de movilizaciones el año pasado de manifestaciones lo que puso sobre la mesa es que hay una alternativa. Es que no hay o te vas, o aceptas la subida que no puedes aceptar o te vas. Hay un tercer botón, hay un tercer camino. Hay una tercera opción y esa es la de organizarte, la de resistir, la de quedarte en tu casa, ¿no? La de enfrentarte a ese miedo que te dice que salirte de las normas o salirte de lo que está establecido está mal y te va a poner en peligro, y la de reconocer que las leyes injustas hay que desobedecerlas. Exacto. Que es así como vamos a avanzar en derechos. Y lo que pasa es que ya no solo va de avanzar en derechos, que también, sino va de proteger los pocos que tenemos. Y aquí te voy a poner un caso que seguro que un ejemplo que seguro que a mucha gente le resuena. ¿A cuántas nos ha empezado el casero a intentar cobrar el IBI, la comunidad, el seguro de impagos, la tasa de basuras ahora esta nueva que ha salido, ¿no? Claro, es de estas cosas que en este momento tan tenso en el que estamos, que parece que me estoy jugando la casa entera, si le doy un no a mi casero, pues acepto lo que me eche. Y ahí es donde tenemos que entender que vamos con cada sí que le damos, en vez de un no, estamos perdiendo terreno. ¿Desde cuándo le tenemos que pagar nosotros los impuestos a los caseros? Son ellos los que han decidido hacer negocio con la vida de la gente. Y eso tiene que tener un coste. Y eso tiene un riesgo. Claro. Entonces, si yo me quedo sin trabajo o yo no tengo dinero, o más allá de que no tengo dinero, yo no quiero pagar lo que me estás diciendo que tengo que pagar porque yo sé que esto no lo vale y que es pura especulación, claro que me voy a saltar esas normas y me voy a atrever a marcar ese no, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hicieron las movilizaciones del año pasado. Primero, plantaron esa semillita con las movilizaciones, pero nosotras lo teníamos en el folleto que repartíamos en las manis, ponía: movilizarse es el primer paso, organizarse es el siguiente, ¿no? Y va justo de eso, va de entender como tomo conciencia de lo que está pasando, pero también tomo conciencia de mi rol en ello. Y el rol más potente que tenemos es el de resistir y el quedarnos en nuestras casas, ¿no? Enfrentarnos a ese miedo y ver que mucha gente lo está haciendo, que mucha gente lo iba haciendo mucho tiempo, ¿no? Nuestra estrategia estrella ahora mismo se llama Nos Quedamos, ¿vale? Entonces, en lo que consiste es que cuando se te finaliza un contrato y no te lo quieren renovar, o bien no te lo quieren renovar, o bien te lo suben tanto que para ti es inasumible o no lo quieres pagar, claro, ahí la alternativa es que te marchas. Y la ley dice que te tienes que marchar. Claro. La ley dice que ante una finalización de contrato, si no vuelve a haber otro acuerdo, hasta luego, Mari Carmen, ¿no? Hasta luego, Mari Carmen, no, que Mari Carmen se queda. Luego hablamos de eso, pero justo el desahucio de Mari Carmen lo hemos logrado parar. Pero que es eso. Entonces, la herramienta de los que damos consiste en eso, en esa resistencia colectiva, ¿no? Entonces, va de que tú te quedas en tu casa, tú no firmas un contrato nuevo, tú sigues pagando el alquiler de antes y en este tiempo lo que haces es que vas como buscando la negociación con tu casero. Esto sobre todo funciona si es de forma colectiva, ¿no? Pues muchos inquilinos, así es como logramos ganar a Blackstone. Este casero más grande del mundo, le hemos ganado 2 veces con esta estrategia. Cuando decía que 100 familias se tenían que ir a la calle, esas 100 familias se organizaron con el sindicato de inquilinas y ganamos al mayor casero del mundo. Entonces yo creo que va de eso, ¿no? De entender que hay herramientas ahí fuera para nosotras, tanto las que ya nos hemos inventado y hemos testeado durante 8 años, que más de 5.000 personas han hecho el Nos Quedamos y se han quedado en sus casas, y las nuevas que estamos ahora probando, y más que probando, rescatando esas herramientas históricas, como son las huelgas de alquileres,
que como bien decías antes, en Cataluña, por ejemplo, ya estamos viendo las victorias de esas huelgas de alquileres pioneras del siglo XXI, ¿no? Que tenemos ahí a decenas de familias de la Caixa, inquilinas de la Caixa en Cataluña, haciendo huelga desde abril, o sea, no pagando alquiler desde abril, lo están poniendo en una cuenta común en un juzgado, diciendo, no es que no te lo quiera pagar, Exacto. es que con estas condiciones no, Uh-huh. y están empezando a ganar, ¿no? Están empezando a hacer que la Caixa doble el brazo y diga, vale, no voy a privatizar esta vivienda pública, que es lo que nos estamos jugando, ¿no? La vivienda de todas nosotras. Yo creo que por eso es tan importante la cuestión de las narrativas, ¿no? Y yo creo que ahí estáis haciendo un trabajo muy guay en poder explicarle a la gente, a todas, al final. Yo cuando a veces he escuchado muchas cosas digo, wow, claro, son cosas que si tú no has crecido conociendo, no sabes o no has estudiado nada de esto, no tienes ningún tipo de conocimiento de hasta dónde se puede llegar o qué es lo que se puede desobedecer sin meterte en un problemón, ¿no? Y por ello es tan importante la organización como colectiva. Y aquí es verdad que siempre hablamos mucho precisamente de eso, ¿no? De cómo el sistema, ¿no? O este capitalismo tan agresivo nos roba la posibilidad de imaginarnos otro futuro posible, ¿no? Porque nos han vendido la idea de que esto es así y esto es la naturalidad, como hablábamos antes del mercado, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente, obviamente, más allá de que sigan al inquilinato, tanto el inquilinato en sus ciudades o donde sea, para que pierdan un poco ese miedo, ¿sabes? Para que sean capaces de quitarse un poco esta máscara que tenemos tan pegada a veces que nos hace pensar que buah, es que me voy a meter en un problemón y bastante tengo ya con mi vida, con mi trabajo, con mis responsabilidades, como ahora tener que estar peleándome con mi casero al que tengo miedo a escribir. Porque cuánta gente conozco que me dice tengo un miedo a escribir a esta persona porque es que a ver cómo me acerco, a ver cómo hago la estrategia de acercamiento a esta persona. Es como, wow, esto es Sí, tienes ahí el WhatsApp en no leído, ¿no? Desde hace semanas. Total, y creo que es un tema muy importante este que sacas. Y nosotras en el sindicato le estamos dando muchas vueltas porque también tenemos que contextualizar nuestra lucha en el momento histórico, ¿no? Y vivimos un momento histórico duro. Muy duro. De mucha incertidumbre, de no tener muy claro qué futuro nos espera, de ver cómo las desigualdades sociales cada vez son más grandes, el planeta se está yendo a la mierda, vivimos crónicamente agotadas, ¿no? Y parece que no hay energía para nada. Entonces, claro, nosotras tenemos mucho esta conversación interna también de nuestro único discurso no puede ser de lucha, de enfréntate, de dale la pelea, tal. Claro. Porque no tenemos energía para eso mucha gente, ¿no? Y nosotras tenemos esta conversación de ¿dónde están esas utopías? ¿Qué podemos imaginar? ¿No? ¿Dónde tenemos cómo practicamos nuestra propia capacidad para imaginar ese mundo en el que nos gustaría vivir? ¿No? También para salir, como decíamos antes, de las cajitas. La única cajita a lo mejor no tiene que ser solo vivienda pública tal y como la conocemos hoy en día, que es vivienda además que, más allá de que es un parque de vivienda muy, muy pequeño, está extremadamente mal gestionado, en muchas malas condiciones. Los fondos buitre las gestionan, ¿no? Con cláusulas abusivísimas y con muchos malestares. ¿Cómo podemos imaginar otras cosas? ¿Qué rol juega el cooperativismo de vivienda en esto, por ejemplo? ¿No? Imaginarnos que podemos diseñar un edificio con unos espacios comunes, con unos materiales que nos hace estar calentitas en invierno y fresquitas en verano. ¿No? O sea, esa capacidad existe y yo creo que eso es importante, pero para quitarnos ese miedo, a mí me gusta también, como a la vez que hablamos de este momento histórico, reconocer eso, ¿no? No podemos elegir el momento histórico en el que nacemos. No. Y a nosotras no nos han tocado el milagro español, ¿no? No nos hemos hecho de oro con la construcción en los 90. No. Nos ha tocado más bien las consecuencias de esos sin cabeza que lo hicieron entonces. Pero yo creo que aquí lo que sí tenemos es un rol histórico para cambiarlo. Y creo que eso es lo potente, ¿no? O sea, creo que, por supuesto, nunca se va a ir el miedo a hablarle tú sola a tu casero o a tu casera. Ese miedo, o sea, porque una dinámica de poder, ¿cómo te enfrentas a una dinámica de poder? Claro que da miedo, claro que da miedo. Pero yo creo que aquí lo potente es entender eso, que tenemos un rol histórico en superar ese miedo, en cambiar las cosas para todo el mundo y que cuando lo haces con otra gente,
se siente muy bien. Mucho mejor. Y yo creo que eso es lo que mucha gente pues le resonará, ¿no? Que no es lo mismo, yo qué sé, si tienes que mandar un mensaje complicado a una amiga porque le tienes que decir algo que te ha sentado mal o que fuera, cuando lo hablas con otras amigas te ayudan a transitar eso y entiendes mejor y a lo mejor llegas a un acuerdo, ¿no? O sea, te dan otra perspectiva, eres capaz de ver las cosas con una cierta frialdad, de poder, atacarlo desde un lugar un poquito más, no sé, o sano, objetivo o frío, ¿no? Entonces yo creo que, simplemente por terminar con esto, lo que la mayoría de gente que se acerca al sindicato por un conflicto personal, ¿no? Que nosotras tenemos bienvenidas todos los viernes, se llenan todos los viernes y muchas veces hay lloros en esas bienvenidas, ¿no? Hay gente que realmente lo está pasando muy mal porque esto nos atraviesa muy profundo. Y lo que la mayoría de gente dice es, yo lo que encontré en el sindicato, más allá de una solución o no a mi problema, es encontré a gente, encontré una comunidad, encontré poder, encontré una forma de entender que mi vida no tiene que ser así, ¿no? Y yo creo que así es como nos quitamos ese miedo 100%. Sí, el hecho de poder simplemente saber que puedes mandarle a alguien un mensaje y que puede entenderte, no te va a resolver a lo mejor el problema o la situación, pero a lo mejor te puede entender, ya es un primer paso para que las cosas cambien. Yo tenía aquí apuntado el hombre este que le dieron el otro día el premio Princesa de Asturias, el filósofo que decía esta cosa de, hablando un poco de lo que decías de la época en la que vivimos, que decía esto de, aunque creamos ser más libres que nunca, la realidad es que vivimos en un régimen que explota la libertad, ¿no? Y yo creo que es por eso tan importante como que hablemos, que nos unamos y compartamos estas cosas para darnos cuenta de que es una gran mentira la que nos han contado y la que nos han hecho crecer, y una mentira que podemos cambiar, que es difícil, que es complicado, que es duro y que, bueno, veremos a ver qué pasa. Es verdad que muchas veces lo hablamos aquí, que parece que a veces tenemos que estar con el cuchillo en la mano, pero si llega a ese punto en el que tengamos que llegar hasta la violencia, pues que es tan violento, es un nivel de violencia tan alto. La violencia ya existe. Ya existe, que aunque no se vea y aunque no vean cómo te están machacando o reventando una cabeza, te la están reventando, que si tenemos que llegar a ese punto, pues yo creo que es que tampoco pasa nada, me refiero. Y en cuanto a otros proyectos, que es verdad que también lo tenía apuntado aquí, que les mando un beso porque me parece que hacen un trabajo maravilloso, La Morada, que supongo que las conoces, es un proyecto transfeminista de cooperativa de vivienda en Barcelona, que está impulsada por bolleras, personas trans y otras identidades disidentes, que ellas en su caso proponen un modelo de convivencia comunitario, un poco como decías, sostenible y anticapitalista, que sustituye la propiedad privada por el derecho de uso y los cuidados compartidos y favorece una vida colectiva y solidaria más allá de la familia tradicional, que es un poco lo que decíamos antes, que cuando no entras tampoco en la caja de el tipo de vida normativa que te han dicho que tienes que seguir, es que también te quedas un poco fuera, ¿no? Entonces, yo con esto también me pregunto o sea, ¿cómo lidiamos con esa utopía versus no conformarnos con, pues es que este es el modelo de vivienda que ahora tiene que ser porque tengo que ilusionarme con poder comprar una vivienda de una forma cooperativa porque no me la puedo comprar de una forma individual? Tampoco creo que esa sea la solución, ¿no? Como agarrarnos como a decir, bueno, es que esta es la forma de hacerlo porque de la forma habitual que hemos visto hasta ahora no hay un acceso real que yo pueda tener, ¿no? Porque la gran mayoría de gente no puede acceder a comprarse una vivienda. Y sobre todo también abrir el abanico, ¿no? El cooperativismo a día de hoy, por desgracia, tampoco es no está como muy extendido, ¿no? Tiene muchos límites de financiación. Por ejemplo, hace falta mucho dinero para entrar a vivir a una cooperativa a día de hoy, ¿no? Que ahí en el sindicato también le estamos dando muchas vueltas a cómo podemos cambiar eso. Pero yo creo que aquí también es importante, al fin y al cabo, conectar con una cosa que todas llevamos muy dentro y que es ese aspiracionismo, ¿no? O sea, al final queremos vivir mejor. Claro que queremos vivir mejor. Entonces creo que tampoco tenemos por qué rechazar la idea de vivir mejor, ¿no? O sea, es desde ahí, desde donde tenemos que llevar nuestro conflicto, nuestra lucha y nuestra organización, ¿no? Y por eso el ampliar el abanico y pensar en diferentes medidas. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que tenemos súper dentro, y esto además en la narrativa que ocurre en el Estado español, porque esto además viene del franquismo y todo eso, se ve mucho que vivir de alquiler es tirar el dinero. Y vivir de
alquiler es una cosa temporal, ¿no? Y por eso también se entiende mucho el problema como un problema de juventud, como un problema de, ay, pobrecitos los jóvenes que no se pueden emancipar y que no se pueden comprar su casa y están ahí en el alquiler crónico, ¿no? Y parece que nunca... No, esto ya no va de eso, esto no es una etapa vital, ¿no? Y Mari Carmen, lo que hablábamos, es nuestra compañera de 87 años, que iban a... Esto lo estamos grabando en el pasado, como bien sabéis, pero que a Mari Carmen le iban a desahuciar estos días y lo hemos logrado que se suspenda, que se aplace, ¿no? Que también eso es problemático en sí mismo, que aún así el juzgado sigue pensando que se ha de hacer, y que ese desahucio se ha de ejecutar, ¿no? Pero a lo que me refiero es eso, que se vincula mucho el alquiler con tirar el dinero, con una cosa temporal y demás. ¿Y por qué? Porque el alquiler es inestable. Porque vivimos de alquiler y sentimos que no tenemos control sobre nuestra vida, que siempre dependemos de lo que quieran otros, ¿no? Entonces, ¿por qué más allá de simplemente rechazar todo este modo, ¿no? ¿Por qué no lo reivindicamos? ¿Por qué no buscamos que sí, que a lo mejor no necesitamos un mundo de propietarios, pero necesitamos reorientar cómo entendemos la propiedad? Y ya sea propiedad colectiva con cooperativas o ya sea propiedad pública donde realmente tengamos vivienda pública para todo el mundo, ¿no? Se suele hablar mucho del modelo de Viena. Por ejemplo, en Viena más del 50% del parque de la ciudad es público y es vivienda para todo tipo de perfiles. No solo en España, ¿no? Se vincula mucho la vivienda pública con el perfil vulnerable, ¿no? Que además encanta usar esa palabra, ¿no? El vulnerable, la vulnerabilidad, cuánta pena das, cuánta miseria tienes, ¿no? Y parece que es una constante gestión de miseria lo que se está haciendo desde las instituciones públicas. Y no queremos eso. O sea, reivindiquemos lo que significa lo público. Público significa del pueblo. Es para todas nosotras, ¿no? Entonces, ¿que necesitamos más vivienda pública? Sí. ¿Que lo queremos hacer con construcción, volviéndole a hacer el negocio a las constructoras, a la vez que una vez más caemos en este crecimiento infinito que se está cargando el problema? Pues no. A lo mejor lo que vamos a hacer es rescatar una vez más herramientas legales que tenemos y que existen, que están recogidas en la Constitución, artículo 33, la expropiación, ¿no? Se puede expropiar propiedad pública si se considera que se necesita para un bien social. ¿En qué momento necesitamos que los fondos buitre en este país gestionen más de 1 millón de viviendas? Es que es una locura. ¿En qué momento necesitamos que lo que empezó todo en Madrid en el 2013, cuando le vendimos a Blackstone 1.860 viviendas públicas, que ya eran de todas nosotras, hoy en día Blackstone tenga 40.000 viviendas? Y hoy en día Blackstone se esté pensando vender 25.000 de esas porque ya no le dan tanta rentabilidad, donde, surprise, justo están las 1.860 que ya le vendimos. O sea, quiere decir como usemos esas herramientas y reivindiquémoslas porque son nuestras, porque en el pasado se lucharon por ellas y a nosotros ahora nos toca defenderlas y conseguir herramientas nuevas, ¿no? Entonces, contratos indefinidos, la expropiación, el ampliar el parque público de vivienda, pero con lo que ya hay construido, pisos turísticos. Mañana mismo se podrían conseguir 17.000 nuevas viviendas en Madrid, que son los pisos turísticos que hay, de los cuales 16.000 son ilegales. O sea, ni siquiera tienen la licencia. ¿Qué hacemos con eso? 180.000 viviendas vacías en Madrid. ¿Qué hacemos con todos los alquileres de temporada, por habitaciones, la vivienda vacía que ya le he comentado? No, como todas estas cosas, hablemos desde ahí, ¿no? Y veamos cómo realmente hay solución, pero tenemos que atrevernos a pensarlas y sobre todo a nombrarlas, ¿no? Que no nos den miedo estas cosas. Es que eso es lo heavy es pensar que cuando se habla o se dice es que esto es un problema muy complicado, es que esto es muy complejo, es que hay muchos intereses para que las cosas cambien y tal, y cuando empiezas a ver los números y empiezas a analizar los datos, realmente te das cuenta que esto es algo que se puede solucionar mañana, si quisieras. Empecemos hablando de gentrificación. Para la gente, si es que hay alguien que nos escucha que no sepa qué es la gentrificación, me gustaría que explicaras un poco qué es lo que significa cuando en tu barrio de repente aparece un café especialidad o una galería de arte. ¿Qué es lo que nos quiere contar un poco este pequeño cambio en nuestro barrio? Pues a ver, al final esto de lo que va es de cómo, una vez más, zonas concretas de ciudades concretas o territorios concretas se miran con la visión del negocio, con la visión de cómo podemos exprimir al máximo lo que ocurre aquí, ¿no? Y el café especialidad o la galería son pequeñas pruebas de que eso está ocurriendo, ¿no? Al final, yo tengo una amiga que es geóloga urbana y ella siempre me dice, la gentrificación es inevitable.
¿no? Porque la sociedad se mueve y los barrios cambian y lo que fuera. Pero lo que sí puedes evitar es el impacto que tiene, ¿no? Como un cambio sociocultural, o bueno, un cambio en un barrio, ¿no? Un cambio en la gente. Entonces, a mí, por ejemplo, un término que también me gusta mucho es gentrificación verde. Hoy en día parece que nos da miedo que nos pongan un nuevo parque en el barrio porque eso nos va a subir el alquiler. Totalmente, es brutal esto. Eso sí. ha ocurrido con Madrid-Río. Está pasando en ventas ahora. Exacto, está pasando en ventas. Pasa en Puente de Vallecas, fíjate que ni siquiera está 100% aprobado el plan de soterrar la M30, ¿no? El Excaletrix, bueno, nunca se dice esa cosa horrible, esa monstruosidad horrible que además sirve como barrera de clase, ¿no? Entre Pacífico y entre Vallecas, se quiere soterrar y claro, es muy fuerte que desde el movimiento vecinal lo que nos salga es decir no, porque va a significar que me va a tener que ir de mi barrio de toda la vida, porque esto va a ser gentrificación verde. Con Madrid-Río es lo que ha pasado. Usera, Marqués de Vadillo, Comillas, Puerta del Ángel, todos estos barrios hace 10, 15 años eran barrios que parecían súper lejanos, barrios obreros y lo que fuera, y ahora 5 minutos de Madrid-Río, ¿no? Entonces la gentrificación supone eso. La gentrificación al fin y al cabo lo que es como una manera más de que el capital, de que el dinero, de que los intereses financieros y los intereses de conseguir más dinero, pues vaya cambiando la estructura de un barrio o de una ciudad para potenciar todo eso, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Proteger mucho nuestros barrios y sobre todo proteger, vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Asegurar por encima de todo la estabilidad y la seguridad de la población que ya vivía ahí, ¿no? O sea, yo lo pienso ahora, la línea 11 de metro, ¿no? Va a unir desde Pan Bendito hasta el aeropuerto. Claro, el impacto que va a tener eso en todos esos barrios del sur que hasta hace 2 meses mucha gente ni ubicaba que había más allá de Plaza Elíptica en la línea verde oscura, ¿no? Entonces de eso va la gentrificación, es lo que vemos todas. Y poco a poco lo que vas viendo es cómo se desierta tu barrio, como tu barrio ya no es para su gente, ¿no? Y cuando digo su gente no hablo de los españoles o de los de Carabanchel de toda la vida, o sea, la gente que vivía ahí, los migrantes también, yo soy migrante y también formamos parte de la vida aquí, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Pero claro, vas viendo que al final es un barrio que es como un parque temático que está hecho para visitantes, ¿no? Que está hecho para gente que pasa por ahí, que está en transición por ahí, ¿no? Entonces hoy es muchas maletitas, cada vez más pisos turísticos. Estuvimos en Málaga hace unas semanas porque tuvimos el primer congreso estatal de sindicatos de inquilinas y hemos montado una confederación de sindicatos de inquilinas, precioso, 10 sindicatos de inquilinas y unos cuantos más que se están formando, y flipé porque en Málaga estábamos en el centro, ahí en la Casa Invisible, que es un centro social ocupado ahí en todo el centro. No hay vida en el centro de Málaga. No hay vecinas, no hay apenas bares de toda la vida, es puro cadenas, es puro turistas, es puro inglés, noruego, francés, gente de paso. Y lo que fuera. Exacto. ¿No? Un barrio, La Merced, 82% de pisos turísticos. O sea, de cada 100 casas, solo 18 se usan para vivir. Es que eso no lo podemos permitir. Es que es insostenible además porque destruye, digamos, la cultura incluso, ¿no? del propio lugar. Lo que dices, más allá de, no es una cuestión de tengo que ser de aquí para poder tener una casa, pero que haya una vida sostenible de gente que habitualmente vive en ese lugar, no de gente que está constantemente de paso, a la que realmente ni la ciudad, ni sus establecimientos, ni su cultura, ni nada le importan nada, porque no tienen una inversión real ni vital de estar allí, sino que están simplemente de paso, mirando y paso a lo siguiente, ¿no? Y con eso es verdad que también yo me pregunto si es posible o dónde se marca la línea de ese turismo sostenible. ¿Es posible que haya una sostenibilidad en el turismo o dónde se marca que esto pueda ser sostenible? Claro, yo creo que ahí desde donde lo tenemos que analizar es desde el impacto que tiene en el lugar de destino, ¿no? Entonces ahí es donde los límites los tienen que poner los lugares de destino, ¿no? Claro. Y mucha gente cuando hablamos de cerrar los pisos turísticos, cuando hablamos de Airbnb, estas cosas, mucha gente dice, pero es que yo uso Airbnb cuando viajo. Entonces tampoco voy a ser hipócrita y decir que aquí no, pero yo sí lo hago en otro sitio. Y yo creo que aquí es donde nos tenemos que replantear estas cosas. Airbnb hace 10, 15 años no existía. Exacto. ¿No? Y cuando viajaba quien podía viajar, pues ibas a un hotel
o a un hostal, un albergue, ¿no? Como lo adaptabas a tus necesidades. Y sobre todo recordemos una cosa, yo me pregunto siempre, ¿el turismo es un derecho? Porque la vivienda sí lo es, ¿no? El derecho a la movilidad sí lo es. Deberíamos tener derecho a movernos a través de las fronteras y a través, ¿no? Y tener esa movilidad internacional y esa tal. Pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que le facilitemos tanto la vida al negocio turístico, que además es que esto va más allá del negocio turístico, porque ya nos metemos en los pisos turísticos que muchos operan de forma ilegal, ¿no? Mientras tenemos nuestras fronteras súper cerradas y la ILP de regularización sigue atascada en el Congreso, a pesar de que recibió más de 700.000 firmas, ¿no? Entonces creo que estas son preguntas que en el sindicato tampoco tenemos 100% desgranadas, ¿no? Porque al final hay muchas realidades, muchos barrios y muchos impactos. Pero creo que nos lo tenemos que plantear desde ahí, ¿no? Desde por encima de todo, lo que tenemos que asegurarnos es que defendemos X derechos que son básicos para la vida. Y el derecho a la vivienda, el derecho a la libre movilidad siempre va a estar por encima de otras cuestiones, ¿no? Más económicas, por así decirlo. Es verdad que mencionabas Málaga, pero podemos hablar de Valencia, de Sevilla, de Zaragoza, de grandes ciudades que están perdiendo claramente su esencia porque se están convirtiendo en lugares en los que podrías intercambiar perfectamente, estar en uno o en otro, y los reconocerías perfectísimamente porque no tienen ningún tipo de personalidad, ¿no? Son siempre las mismas marcas, mismas cadenas de restaurantes y demás, ¿no? ¿Crees que la nueva esencia de las ciudades es perder su esencia? No, hombre, lo tenemos que evitar. Ahí es donde tenemos ese rol histórico, ¿no? También de evitar estas cosas, de que basta ya de tener copia-pega en las ciudades globales y no va de eso, ¿no? Tampoco. Y también incluso cuestionarnos porque son estas necesidades que nos crea el capitalismo, ¿no? Y hay que viajar porque se te abre el mundo y porque te estás enfrentando a otras realidades. En la asociación de vecinos de tu barrio hay muchas realidades diferentes, créeme. ¿Que te gusta ir a Colombia? Hay una población colombiana muy grande en Madrid, con sus asociaciones culturales e intercambios culturales y clases de baile, de cocina y de lo que tú quieras, ¿no? O sea, pensemos cuántas veces en esos viajes en los que vamos a descubrir mundo, en realidad en vez de preguntarle a alguien por la calle, estamos mirando sitios en Google Maps. O en realidad, en vez de hablar con alguien que vive ahí, lo que estamos haciendo es ver en YouTube recomendaciones de los 7 restaurantes que no te puedes perder. Y esto no va desde el juicio, ¿no? Esto va desde tomar conciencia. Desde el entender, ¿no? Que es complicado y que sobre todo que tampoco esto va de sentir que me estamos, ¿cómo se dice?, aceptando una vida peor. Porque no va de eso, ¿no? Va de entender del impacto enorme que tiene que seamos también, pues eso, del norte global, con todas las implicaciones que tiene eso, ¿no? Y que entendamos de esa manera la forma de viajar, sobre todo cuando vemos el impacto que tiene nosotros. O sea, España es el lugar de turismo de Europa entera, ¿no? Y más allá de Europa. Y esto, una vez más, viene de un proyecto político concreto. Viene de un proyecto político concreto que incluso viene del franquismo. Exacto. También, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto. ¿Qué es lo que se está intentando conformar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se está intentando crear con este puzzle de diferentes piezas? Con que quieras la hipoteca, con que no pienses que tengas que estar sindicalizado en el trabajo, con que te apetezca viajar mucho fuera y gastarte mucho dinero porque así blanqueas todo lo que está pasando aquí, ¿no? Todas estas piezas están orientadas a que cada vez tengamos menos control sobre nuestra vida y simplemente sigamos reproduciendo un sistema que es malísimo para la mayoría de la población. Ahora, como decías, yo creo que esta toma de conciencia es muy importante también para entender que España obviamente se convierte en un lugar muy turístico, que ahora también pasa de ser turístico a convertirse en un lugar al que mucha gente está viniendo a vivir, ¿no? Los expats, que hablamos mucho de ellos también, ¿no? Digital nomads. Es verdad que ahora los medios de comunicación y todos estos partidos de ultraderecha están obsesionados con la inmigración, pero con una determinada inmigración, ¿sabes? Como la que tiene normalmente un color de piel o la que te viene de lugares que a ti no te interesan. Mientras que si son expats que vienen con mucha pasta, obviamente jugando con unas reglas del juego con las que aquí no podemos jugar porque no podemos acceder a ese nivel, digamos, de pasta, y llegan aquí, compran, invierten,
y demás y toman como mucho poder, de ellos como que nadie se queja y poco se habla, ¿no? O sea, ¿cuál es el posicionamiento? ¿Qué hacemos con este tema? Claro, ahí estaban las Golden Visas, ¿no? Que también se retiraron hace un par de años, pero las Golden Visas lo que te daba era que si tú comprabas una, no sé si era tanto una inversión inmobiliaria, ahora no me acuerdo bien, sino era comprar una propiedad por más de $500,000 de euros, por un valor de más de $500,000 de euros, directamente tenías la nacionalidad española. ¿No? Así, de regalo. Y aquí yo 20 años que me costó conseguirla. Pero que a lo que me refiero, sí, ahí está, porque una vez más lo que vemos es que aquí se juntan muchas realidades, ¿no? Hay una cuestión clasista, pero también una cuestión racista, ¿no? También incluso la queja que hay hacia esas Golden Visas muchas veces vienen con ese tinte racista, aunque también claramente pues hay un enemigo de clase ahí, ¿no? Que es gente rica que viene a hacer lo que quiera con nosotras, ¿no? El posicionamiento ante esto es, pues al igual que todo lo demás, es que con la vivienda no se ha de especular y para nada tenemos que vincular X derechos al patrimonio que se tiene o al dinero que se tiene. Es que estamos volviendo a una sociedad que depende de en qué familia has vivido, o sea, has nacido, ¿no? Aquí hace unos meses creo que el diario.es sacó un titular que decía algo así que estamos en niveles de importancia, o sea, de la herencia, la importancia que juega en tu vida está en mismos niveles que a principio de siglo, ¿no? O sea, como que lo que marca realmente la vida que vas a tener, estamos en los mismos niveles de que eso esté marcado por de dónde viene tu familia que a principios del siglo XX. O sea, todo lo que ha pasado entre medio, todo lo que hicimos para ganarnos X derecho, estado de bienestar y demás, para intentar romper con todo eso, se está yendo a la mierda. Exacto. Con perdón, ¿no? No ha cambiado nada. Exacto. O más novedad, bien hemos vuelto, hemos ido a peor. Claro, bueno, yo creo que se mejoraron muchas cosas y luego las hemos vuelto a perder porque el proyecto neoliberal al final, después de los años 70 y 80, ¿no? Que va de free flow, mercado libre, todo el mundo haga lo que quiera y en realidad, ¿no? Este nuevo significado de lo que es libertad, ¿no? Libertad es que haces lo que quieras. Claro. No, perdona. No pasa nada, tú te puedes atropellar al de enfrente y no pasa nada porque es libertad, porque tú eres muy libre. No, la libertad de lo que va es de poder vivir tu vida plenamente. De eso va. La libertad, ¿no? Y en el sindicato también tenemos muy claro que tenemos que resignificar todos esos conceptos, lo que es libertad, lo que es seguridad, lo que es estabilidad, lo que es justicia, lo que es esfuerzo, ¿no? O sea, el otro lado tiene muy claro cómo carga de contenido estas cosas y nosotras las tenemos que cargar también de contenido y tener muy claro que queremos una vida estable, segura y donde se valore nuestro esfuerzo, pero por lo que damos a la sociedad, no por cómo vivimos a costa de otra gente, de otra ¿no? gente. Y claro, hemos hablado de Blackstone, hemos hablado de estos fondos buitre, hemos hablado de grandes inversores y demás, pero ¿qué pasa con todas esas personas que a lo mejor, por ejemplo, pues tienen un piso y lo alquilan, pero no son esos grandes inversores que tienen 400 pisos y que machacan a la gente y suben los precios y especulan y realmente mueven, ¿no? O sea, también... Porque hay mucha de esa crítica, ¿no? Que antes lo estábamos hablando cuando la gente te dice es que estás siempre muy cabreada, Valeria, es que siempre no sé qué, no sé cuánto, Hoy no. Hoy está súper flow. ¿Qué podemos también decirle a esa gente que ha invertido pues por lo que sea, por cómo ha crecido, por cómo ha ido su vida y tal y cual, y ha invertido a lo mejor en un inmueble y lo alquila y tal y cual, pero lo quiere hacer bien? O sea, que hay gente que lo quiere hacer bien. ¿Cuál es la respuesta que le podemos dar a esa gente también? A ver, es un tema complicado porque al final tenemos que entender que por mucho que lo quieras hacer bien, si tú tienes más casas de las que necesitas, esa es la realidad. Y eso es hasta cierto punto injusto. Claro. Cuando hay gente que no tiene viviendas y no tiene estabilidad y no tiene control sobre su vida y hay otra gente que tiene más de las que necesita, no pasa nada, hacemos todas las paces con ello, pero partamos de la base de que eso ya de partida es injusto, ¿no? Ahora vemos qué hacemos con eso. Entonces, claro, yo creo que aquí existe siempre el mito este, ¿no? De los pequeños caseros y sobre todo los pequeños caseros vulnerables, ¿no? El de, es que necesito este alquiler para pagar la residencia o para aumentar la pensión o lo que fuera. Claro, yo ahí digo, pero es que se nos está cargando a las personas que no tenemos siquiera una vivienda con el sostener
la necesidad social de, por ejemplo, esa población empobrecida, que necesita un buen sistema de residencias o un buen sistema de cuidados, ¿no? Porque muchas veces usas alquileres, o sea, usas tú el alquiler de tu vivienda o de tus otras viviendas para pagarle a una mujer migrante que tienes en tu casa cuidándote de interna en B. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Ahí se están conectando muchas necesidades sociales. Entonces, ¿por qué yo me empobrezco cada mes? Porque me estoy dejando el 80% de mi salario en pagar el alquiler y a la vez estoy como también sosteniendo todo un sistema, ¿no? de desigualdad, de injusticia social, claro. Exacto, que tienes a personas trabajando pues, en semiesclavitud hoy en día, ¿no? Es lo que hoy en día sería eso. Entonces, como que creo que ahí tenemos que también reorientar muy bien esos debates y entender que si como estamos justificando el rentismo es para completar pensiones o cuidados, ahí entonces el problema son las pensiones y los cuidados. Sí, pues hablemos de eso. De ese tema. Pero no nos peguemos entre los pobres encima, ¿no? Cuando las reglas los están poniendo otros. Y luego, en general, también es eso, como que existe este mito de que la mayoría de caseros son propietarios pequeños, particulares. Pero aquí lo que es importante una vez más es mirar los datos, ¿no? Entonces, si nos fijamos en el número de caseros, en el número de rentistas, ese 6% que decía antes, sí, la mayoría pues son particulares. Pues porque hay un Blackstone, pero hay 40 José Marías, por ejemplo. Pero si nos fijamos en cómo controlan el mercado, vemos que cada vez hay, o sea, menos gente que controla más casas. O sea, cada vez los que más tienen más. Claro. Entonces, cada vez se está concentrando más la población, la tendencia está cambiando. Entonces, a lo mejor hace 20 años casi todo era José Marías y casi todas las casas eran José María. Pero hoy en día, a día de hoy, 1 de cada 4 viviendas ya a día de hoy es gestionada por un fondo buitre o por una empresa. Y esta tendencia está cambiando. Cada año va a más ese porcentaje, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que entender quien controla más vivienda, quien controla más parque de ese mercado de alquiler, es quien van a marcar las reglas. Entonces, por eso, que entraran los fondos buitre en el 2013 hizo que cambiara la situación entera. Por eso el sindicato de inquilinas nace en el 2017, porque 4 años después ya estamos viendo el impacto de eso, ¿no? Entonces, de ahí es donde va. Y además, a día de hoy, yo me pregunto, ¿cuánta gente realmente tiene una relación directa con su casero? Casi todas están atravesadas por inmobiliarias. Ahí está. Entonces, también tenemos que entender que al final los rentistas están organizados. Entonces, tú por mucho que quieras ser un buen casero, lo que quiera que signifique eso, ¿no? Sí. Es muy posible que una inmobiliaria acabe llamando en tu puerta y tú acabes aceptando este relato de toda la rentabilidad que le puedes sacar a tu vivienda, ¿no? Y las inmobiliarias son servicios especializados en aprovecharse al máximo de los inquilinos, ¿no? Claro. Justo ayer salió una sanción histórica, alquiler seguro, 3.600.000 euros que se está proponiendo que se le sancione alquiler seguro, y alquiler seguro porque es la inmobiliaria más radicalizada y la peor de todas, pero todas las demás son idénticas, ¿no? Porque son expertas en exprimirnos al máximo. Entonces creo que aquí es donde tenemos que entender cómo está cambiando el mercado y que por tanto hay que ir a por los grandes, porque los grandes marcan tendencia, pero también a los pequeños tenemos que entender que se aprovechan. Y que tienen que tomar conciencia, y que hay que tomar conciencia de lo que dices tú, ¿no? Que hace años podríamos hablar de esos José Marías, pero esos José Marías han ido, en su gran mayoría también, derivando hacia esas agencias, que es como, buah, no me voy a poner a alquilar el piso, yo se lo pongo a una agencia que me lo gestione todo y tal y cual, y al final se están sumando a ese conglomerado que continúa perpetuando pues un sistema que claramente es injusto, ¿no? Y aquí yo creo que también, por traer un par de cosas más, creo que también entra en juego dos factores adicionales. Uno, la herencia. ¿Cuánta gente hoy en día acaba siendo rentista porque hereda el piso de una abuela, ¿no? Claro. Que estamos ya en una edad donde mucha gente, yo no, porque no sé, aquí no tengo abuela aquí, pero hay gente en mi entorno, ¿no? Pues abuelos que mueren, pues toma o bien dinero con el que puedo entrar a una casa o bien un piso en el que alquilo y tengo ese sobresuelto, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Aquí lo que está marcando la diferencia y la desigualdad, la vivienda a día de hoy marca desigualdad social, o sea, crea clase. La vivienda crea clase a día de hoy, como ya iba pasando mucho tiempo, pero ahora además ya está muy extendida, ¿no? Entonces, por un lado está la herencia y por otro lado está esta cuestión que se ha normalizado mucho, que es la de invertir.
en vivienda y la de conseguir estos ingresos pasivos, ¿no? Entonces, como que aquí también poco a poco hemos ido normalizando el discurso de ¿quieres más dinero? Muy fácil, ingresos pasivos, con una pequeña entrada ya tienes ese dinero que la hipoteca se paga sola. La hipoteca no se paga sola en ningún momento. ¿Alguien la paga? La hipoteca la estamos pagando las puteadas. Exacto. Las que no podemos siquiera acceder a una hipoteca o ni queremos, y las que además ni podemos ahorrar porque nos estamos dejando el dinero en sostener eso, ¿no? Entonces eso hay que desnaturalizarlo. De hecho, en ciudades como Madrid el alquiler consume ya el 62%. Sí, me parece hasta poco, pero bueno. Yo uno de los últimos datos que vi es cerca del 70, ya claro, está cerca del 71. Hasta podríamos decir 62 aquí, pero hasta el 70 del sueldo bruto de una persona, según un estudio de Infojobs y Fotocasa. ¿Cómo sobrevivimos que hay otra, claro, que los datos son de Fotocasa. ¿Quiénes son? Es decir, ¿cómo sobrevivimos a esto? Antes lo estábamos hablando, yo soy muy de astrología, estamos un poco en este universo de la misma energía de la Revolución Francesa, una guillotina. O sea, tenemos que salir y afilar la guillotina porque no nos queda otra, ¿no? Para que realmente esto cambie. Hay pasos previos a la guillotina. Me gusta creer que hay pasos previos a la guillotina. Guillotina de algunas cosas, claramente, sobre todo contra grandes empresas y fondos y todo eso. Pero básicamente yo creo que a esto lo único que nos queda responder es que es insostenible. Y ese es el primer paso. O sea, aceptar que es insostenible. Yo creo que lo que estamos haciendo es como amoldarnos, ¿no? Estamos usando esta capacidad extraordinaria que tenemos los seres humanos, que es de adaptarnos a nuestro contexto, pero en este caso a lo mejor no deberíamos adaptarnos tanto. Y yo creo que cada vez somos más personas las que vemos nuestra salud mental muy comprometida por esto, vemos cómo se nos comen los ahorros, como no llegamos a fin de mes y los pocos ahorros que tenemos los tenemos que ir gastando en pagar el alquiler, vemos cómo hay que volver a casa de los padres, que esto ocurre muchísimo, yo en mis círculos ha ocurrido mucho, cómo tenemos que compartir cuando antes no compartíamos, espacios peores, hacinamiento, ¿no? Familias enteras viviendo en casas, gente que tiene que aceptar cualquier condición. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a pensar por qué seguimos sosteniéndolo, ¿no? ¿Por qué seguimos sosteniéndolo? Y porque al final muy dentro está extendido el discurso de la meritocracia también, de no te estás esforzando lo suficiente, es que si quieres, puedes, es que sé tu propio jefe y podrás salir de esta y tener lo que quieras, ¿no? Entonces, es mucho más complejo. Es un problema muy complejo y tremendamente peligroso aceptar como válido ese discurso, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es reconocer también que, por un lado, las personas que vivimos de alquiler, los inquilinos, jugamos un rol muy importante en esta cadena. Porque si lo que se está promocionando es toda una economía rentista, toda una economía que se sostiene sobre esta inversión inmobiliaria constante y este ciclo constante, en el momento en el que nosotras paramos la rueda, se paran muchas ruedas, se paran muchos engranajes después, ¿no? A mí me suelen decir, pero es que sois minoría en la sociedad, entonces ¿qué vais a hacer? Y decía, bueno, pues es que esto es como cuando piensas estratégicamente una huelga en una fábrica o algo así. Tú puedes o bien intentar poner a toda la fábrica en huelga, o puedes ir a por el primer paso del eslabón, que es, yo que sé, me lo invento, alguien que abre cajas. Pues la persona que abra cajas, si dejan de abrir cajas, todos los demás, ¿qué van a hacer? Entonces yo creo que es desde ahí entender todo el poder enorme que tenemos, porque en base a que nosotras pagamos, se sostiene este sistema. Ahí está. Ellos tendrán los jueces, tendrán el dinero, tendrán los abogados, los medios de comunicación, la publicidad, las herramientas, lo que quieran. Pero nosotros tenemos dos cosas muy potentes. Una, las llaves de las casas. Por eso quedarnos, por eso nos quedamos, el decir no me voy, me quedo y me quedo organizada es tan importante porque estoy parando esa expectativa de que, bueno, pues en junio esta se me pira y subo el alquiler un 80%. Y segundo, tenemos el dinero que pagamos a fin de mes todos los meses. ¿Qué es nuestro dinero? Es nuestra fuerza de trabajo, es nuestro esfuerzo, es nuestro tiempo, es nuestro cansancio, nuestra salud y lo estamos dando a alguien que vive a nuestra costa, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco nos tenemos que plantear eso. ¿Qué hacemos con eso cuando dejamos de sostener? Pero además es muy importante, esto lo venía hablando con el taxista que me ha traído hoy aquí al plató, que además, ¿ves? No he sacado yo el tema, ha salido solo el tema de la vivienda, lo prometo. Pero que él ya me decía, es que esto ya no es un problema solo de los jóvenes y tampoco es ya un problema solo de la gente que vive de alquiler. Esto es un problema de toda la sociedad. Y yo creo que eso es muy importante. Darnos cuenta, además, que esas alianzas son esenciales y que la gente que no es rentista
porque vuelvo a decir, son minoría y nos están engañando para que les sostengamos el show, ¿no? Y el espectáculo, pero esa gente que es propietaria de su vivienda es clave. Es clave en entender que somos aliadas en esto, que somos aliadas en que ese no es el mundo que queremos construir. Exacto, que todas ganamos, ¿no? Exacto, que ganamos en lo que hablábamos antes, en que tu barrio siga siendo tu barrio, en el que el comercio local se siga protegiendo, en que la biblioteca no cierre para construir un edificio, porque esa biblioteca ya no va a nadie y ahora hace falta mucha vivienda y voy a hacer vivienda de lujo, lo que fuera, ¿no? Es clave que todas digamos hasta aquí y que sobre todo pidamos medidas que ya se pueden tomar. Ahora mismo, lo que hablábamos antes, ¿no? Contratos indefinidos. Exacto. Empecemos cambiando lo que se puede cambiar ya, a la vez que, por supuesto, imaginamos ese futuro alternativo. Vosotras lleváis ocupando un espacio mediático y político ya años. Es verdad que habéis, entiendo que, debatido mucho con representantes del sector inmobiliario, con gente de la política institucional, que os habéis sentado en debates que antes lo hablábamos, que yo digo, Dios mío, qué aguante, porque qué repugnancia de opiniones y qué falta de respeto y qué falta de humanidad y de todo. Y os habéis convertido claramente en la voz más legitimada, yo creo que en este momento, para poder abordar esta problemática y proponer soluciones. Y sobre todo yo creo que como hacer lo que decías ahora, ¿no? Como hacer entender a la gente que lo vive como algo tremendamente urgente y a la gente que para la que no es urgente, pero tiene que entender que también es urgente para que todo el mundo sea más feliz, os habéis convertido en una voz fundamental, ¿no? Y yo... Me pregunto, porque también aquí tuvimos a Ada Colau y hablábamos de ello, ¿no? Como una persona que ha vivido fuera de las instituciones y dentro de las instituciones y ha visto un poco como, bueno, desde fuera a veces hay cosas que se piden, que luego cuando estás dentro de repente hay un montón de reglas, de estructuras que te empujan a un montón de cosas que no puedes ni controlar o que son muy difíciles de cambiar, ¿no? Y me gustaría saber, por ejemplo, en tu caso, qué es lo que sientes que habéis aprendido en estos años de esas conversaciones, de esos momentos. ¿Cuáles han sido como esos aprendizajes de decir, buah, pues aquí a lo mejor nos flipamos, o aquí, fíjate, pues nos dimos cuenta de que a lo mejor esta gente, pues en vez de darnos un espacio, realmente nos estaba utilizando, ¿no? O sea... Bueno, yo creo que aquí hay que partir de la premisa de que el Estado en sí mismo es rentista también, ¿no? Entonces eso hay que entender lo que está montado por un sistema rentista el Estado en su actual forma. Entonces ya desde ahí va a ser complejo cambiarlo simplemente por pura iniciativa legislativa. Aún así es muy importante cambiar las leyes porque cada ley que cambiamos aumenta nuestra capacidad de lucha, ¿no? Y demás. Por ejemplo, algo tan tonto como podría parecer sobre papel, como que en el 2019 consiguiéramos, gracias a que tuvimos, fíjate, un conflicto que perdimos, ¿no? En el 2019 aquí en Madrid, en Lavapiés, en puro proceso de gentrificación, que todavía Lavapiés resiste mucho, un edificio en calle Argumosa 11, que era un edificio entero que lo querían desahuciar una a una las viviendas para construir vivienda turística. A día de hoy es un piso de vivienda, es un edificio de viviendas turísticas. Y quedaban ahí solo tal vez tres mujeres, además mujeres gitanas de toda la vida del barrio, y quedaban ellas, ¿no? Entonces hubo ahí una campaña de meses para proteger el bloque. De hecho se va a llamar que era un bloque indesahuciable, porque se intentó desahuciar tantas veces que no se podía, y al final para poder desahuciar ese bloque se tuvieron que poner de acuerdo 3 jueces de 3 juzgados diferentes, que esto se ve muy pocas veces, para mandar a la vez la orden de desahucio y poder mandar 200 policías para desahuciar realmente a la gente. A 3 mujeres. A 3 viviendas. 200 policías. Exacto. Y lo perdimos, ¿no? Al final se desahució a estas vecinas, a nuestras compañeras. Pero ahí, ¿qué pasó? Que fue un escándalo tan grande y quedó tan visto, ¿no? Se quedó tan visto que esto no podía ser. Y ahí es donde logramos que se cambiara la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto es esencial, Derechos del Inquilino 1.0. LAU, apuntad, chicas. La Ley de Arrendamientos Urbanos, hay que mirárselo. Nosotras en redes ponemos cositas útiles. Pero ahí conseguimos que se cambiara de que el contrato, lo que te contaba antes, fuera al mínimo 3 años, a que fueran mínimo 5 años si tu casero no es una empresa y 7 si tu casero es una empresa. Claro, esto puede parecer una cosa muy tonta, pero 1, ganas un poco en estabilidad y 2, ganas en tiempo para organizar. Ahí está. Nosotras ahora lo que hacemos, una de las cosas que, mira, hablando de aprendizajes, y aquí es donde lo lío, lo que hemos aprendido es que lo que necesitamos es ir a buscar a la gente. El conflicto existe, pero no podemos esperar a llegar al último eslabón, ¿no? Y yo creo que tú hablabas de esto de que
nos hemos legitimado mucho para hablar sobre vivienda y demás. Creo que lo que hace que se nos pueda tomar en serio es que hablamos de la realidad de la gente, ¿no? Y yo creo que al final enfrentarte a un desahucio pues no nos ocurre a todas porque decidimos irnos antes. Porque muy pocas resistimos hasta el final o nos atrevemos a ir hasta el final o no tenemos otra alternativa que ir al final. Ahí es donde voy, de que te acabas yendo antes a casa de tu madre de vuelta que ir hasta el final a un desahucio, ¿no? Pero lo que sí nos pasa a todas es que no nos arreglen la caldera, que nos arreglen la lavadora, que el ascensor de la finca lleve roto 2 años y siga teniendo que subir al 7º sin ascensor, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que hemos ido haciendo es entender que esos pequeños conflictos también son muestra de la dinámica de poder que existe entre el rentismo y el inquilinato, ¿no? Y es desde ahí, desde donde nos damos cuenta que nos atraviesa esta realidad y que ya no es este problema lejano de vivienda, sino que yo lo sufro en mi día a día y por tanto también quiero hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, para nosotras lo esencial ha sido, sobre todo en esta relación con el Estado y demás, porque además con la ley de vivienda esto se vio mucho. La ley de vivienda se celebró muchísimo por muchos partidos como un gran hito. La primera ley de vivienda de la democracia. Y sí, lo era. Pero es una ley que ha nacido muerta. A día de hoy, 2 años después, está pasando lo que nosotras ya dijimos que iba a pasar, que vemos titulares de cómo los alquileres siguen subiendo, cómo supuestamente baja esa oferta, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque no se hizo una ley que realmente quisiera abordar el problema en su totalidad, ¿no? Quisiera acabar con el negocio de la vivienda. Se puso un pequeño parchecito. Y eso es lo que nos va a poder ofrecer el Estado. Poner pequeños parches. Y nos los tenemos que ganar, porque los parches son necesarios. Claro. Y, por ejemplo, gracias a que en esa ley de vivienda se recoge que ya no tenemos que pagar nosotros los honorarios, a Alquiler Seguro se le va a poner una multa de 3.600 euros y es muy probable que tenga que ya oficialmente dejar de pagar honorarios y, sobre todo, devolver toda la pasta que nos ha estafado a todas las que hemos alquilado con Alquiler Seguro, ¿no? Esencial eso. Pero sobre todo lo más importante para cambiar la historia, para cambiar nuestra vida, para mejorarla, es construir conflicto. Es realmente generar esa tensión. Es más que pedir, por favor, por favor, por favor, podéis, porfa, 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 porfa. Es obligar a que lo tengan que hacer. Porque tú has generado tal crisis política o has generado tal conflicto, o sea, que hemos sentado al mayor fondo del mundo, al mayor casero del mundo, le hemos sentado a negociar. Porque era o eso o enfrentarse a tener que desahuciar a 100 familias con todo lo que eso iba a suponer para su imagen, para todo. Además, estamos organizadas a nivel internacional, entonces sabemos, tenemos a gente en Nueva York, en la sede de Nueva York, tenemos a gente en San Francisco, tenemos a gente en Londres, ¿no? Entonces va desde ahí. Yo creo que nuestro gran aprendizaje en estos 8 años que llevamos de lucha es que el poder lo tenemos nosotras. Y eso desde siempre el sindicalismo lo ha tenido muy claro, pero bueno, pues también somos... Hay que recordarlo. Exacto. Somos gente que cuando empiezas a militar pues vas aprendiendo cosas poco a poco, erras, mejoras y sigues. Y nosotras también leemos mucho sobre experiencias del pasado de hace unos años, pero también de hace siglos o más, o décadas. Y entonces es eso, es entender, yo creo que lo más importante es que el poder lo tenemos nosotras y el poder se construye en el 1 a 1. Las redes sociales son súper importantes y yo creo que las redes sociales hay que usarlas como altavoz. Además vemos que la extrema derecha, por ejemplo, las usa mucho, entonces no podemos nosotras ir de puristas y de ay, no, es que no quiero hablar así, no es que... No, hay que usarlas, hay que hablar con la gente como hablamos entre nosotras, pero sobre todo la magia ocurre en el 1 a 1. Exacto. La magia ocurre en ese puerta a puerta, ¿no? Exacto. Que lo hacemos mucho. Y yo creo que como una buena película, un buen conflicto te mantiene muy atento, muy despierto y estás ahí preparada para lo que pueda surgir. O sea que yo creo que ahí podemos tomar mucho poder. Bueno, hablemos de la huelga. Nos quedamos, que a mí me gusta mucho. ¿Qué significa este lema y de dónde nace? Porque a mí, esto de la huelga que hemos mencionado varias veces, Alquiler Seguro, uno de mis vídeos favoritos de los últimos tiempos es ese vídeo viral que se hizo cuando el presidente de Alquiler Seguro estaba quedándose ahí como sin respuesta cuando le dijeron de repente esto de ¿y si de repente todo el mundo se pone de huelga? Y como el meme este de los números de no me salen las cuentas, no sé qué vamos a hacer, como que fue muy explicativo, ¿no? De decir,
No están preparados. No están preparados, ahí hemos dado en el clavo, ¿no? ¿Qué significa todo esto de la huelga? Pues significa eso, reconocer esas dos cuestiones que te contaba antes, ¿no? Las llaves y el dinero. Las llaves con lo que nos quedamos, el dinero con la huelga. Significa reconocer que si dejamos de pagar, se caen muchas cosas. Y lo primero que empieza cayéndose es la estafa de las inmobiliarias. Alquiler Seguro ha montado su reino, su imperio, sobre la idea de que le promete a los caseros que pase lo que pase, ellos cobran el alquiler. Mentira. En realidad tienen capacidad para pagar un mesecico. Y luego después de eso seguramente se le dan las manos y digan, ¡ay, es que no sabíamos! No, es que claro, esto en la cláusula tal, en pequeñito, es que no sabíamos que iba a haber una huelga de 4 meses, entonces ¿ahora qué hacemos? Exacto. Entonces la huelga va de eso, ¿no? Y también va de recuperar esas herramientas que comentaba antes. Huelgas de alquileres no son ni un invento de ahora que se nos ha ocurrido a 4 frikis activistas que decimos, ¡ay, cómo la liamos! No sé qué. No, las huelgas de alquileres están reconocidas en muchas partes del mundo. Y hay huelgas de alquileres pasando ahora mismo en Toronto, en Kansas City, en Nueva York, en Buenos Aires, en muchos lugares, ¿no? Entonces lo que supone al final es eso, es entender que si algunos quieren ver y lo defienden mucho esto como un contrato entre dos partes, que esto es mentira, no es un contrato entre dos partes, ¿no? Es una parte con mucho poder que te obliga a aceptar el contrato tal y como es. Pero si ellos quieren jugar a que esto es un contrato entre dos partes, pues si hay una parte que no cumple la parte que le toca, pues vamos a dejar de pagar. No voy a cumplir mi parte del contrato tampoco, ¿no? Entonces, las huelgas son muy potentes para eso, sobre todo clarísimo cuando no se están cumpliendo con las condiciones de habitabilidad, ¿no? Si tú tienes una gotera en tu casa que lleva ahí meses, ¿qué sentido tiene que sigas pagando el alquiler? Cuando literalmente tienes una gotera en casa o te está saliendo el moho o lo que decíamos antes de que no se arregla X cosa que es esencial o es muy necesaria, ¿no? Claro. Pero también nos sirve para ampliar más derechos y eso es lo que volvía a otras huelga que tenemos. Aquí en Madrid es la que llevamos ya más de un año en huelga, llevan nuestras compañeras pioneras de Néstar. Néstar es el tercer multipropietario, ¿no? El tercer fondo con más viviendas en España. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta, bueno, lo que ya sabíamos, es que, claro, tiene una estrategia estupenda para no cumplirlo en los 7 años de alquiler, ¿no? Supuestamente una empresa te tiene que dar 7 años. ¿Cómo han descifrado esto? Y que lo hacen todos los fondos buitres, todas las empresas, y seguramente cada vez lo empiezan a hacer más esos caseros particulares. Pues lo que hacen es que al principio como que te bonifican una parte del alquiler, ¿no? Tú entras pagando, me lo invento, 700 euros porque está bonificado. Y de repente en el año 2 o en el año 3 se te acaba la bonificación. Entonces te empiezan a cobrar el IBI, la comunidad, el seguro de impago y todas estas cuestiones. Entonces de repente en el año 2, 3 o 4 te sube el alquiler, pues en algunas ocasiones un 30%. Entonces de repente estás pagando casi 1.000 euros de alquiler. No te lo puedes permitir, no quieres vivir ya así, ¿no? Porque no te lo puedes permitir o no quieres y te marchas. Entonces, perfecto, porque se acaba el contrato y puede entrar otra persona y a esa ya sí que le cobro ya no 1.000, sino 1.100. Exacto. Y así es como hago yo todo esto. Entonces, nosotras dijimos, como sindicato, necesitamos desarrollar herramientas sindicales contra esta estafa. Y ahí es donde recuperamos la huelga contra las cláusulas abusivas. Entonces, en Néstar tenemos ahí a decenas de hogares que llevan en huelga más de un año. Y lo que están haciendo es dejar de pagar esa parte del alquiler. Siguen pagando su alquiler normal, ¿no? El establecido, la renta, pero dejan de pagar estos gastos adicionales, porque lo que estamos diciendo es, estos son cláusulas abusivas, esto no lo tengo que pagar yo. Si tú quieres un seguro de impago, te lo pagas. Para eso me has hecho a mí supuestamente un estudio de solvencia. 8.000 filtros. Exacto. Y pagar 18.000 euros por entrar. Que ya es suficiente, es que ni siquiera nos deberían hacer eso, ¿no? Pero si ya que me lo has hecho, encima quieres que te pague yo el seguro de impago. No, gracias. Y lo mismo con IBI y comunidad. Esos son tus impuestos por haber decidido tener más propiedades de las que necesitas y hacer negocio con esto, ¿no? Y la tercera huelga es como la huelga total, ¿no? Es una huelga total de alquiler, que esa es como una herramienta, pues lo mismo, cuando las condiciones de habitabilidad no están bien, o como en el caso de la Caixa en Cataluña, nuestras compañeras de ahí llevan desde abril, ¿no? Pues eso es más de ya medio año en huelga y han dejado de pagar el alquiler en su totalidad, porque lo que estaba en riesgo es vivienda pública. Ahí lo que tenemos es vivienda de protección oficial que gestiona la Caixa y que lo que se quería hacer con ella era privatizarla.
¿no? O sea, como dejar... Directamente. Exacto. Entonces era una manera de, si echan a esas inquilinas que llevan tanto tiempo, pues ya están libres esas viviendas y se pueden vender al mejor postor, o bien individualmente, o bien en bloque y demás. Entonces lo que están haciendo esas inquilinas al resistir a no pagar el alquiler, también lo que están diciendo es, me quedo por mí, pero me quedo por toda la vivienda pública. De todas nosotras, ¿no? Y como decíamos antes, está dando sus frutos, La de Néstor está dando sus frutos porque sentamos en el banquillo a Néstor hace unos meses, ¿no? Por cláusulas abusivas, porque a la vez que hacemos la huelga también hay una estrategia legal que es denunciarles por lo que están haciendo, ¿no? Y entonces en esa primera, es verdad que es primera instancia, entonces habrá que ver también cómo sigue escalando, porque por supuesto que lo van a recurrir, pero nos dan la razón. Nos dan la razón en 6 de las 7 cláusulas que nosotras denunciamos, nos dicen que 6 son abusivas. La séptima, por desgracia, la que es la del IBI Comunidad, que es también la que más queremos pelear, claro. Pero vamos a seguir porque de esto va, ¿no? De seguir hasta el final, y las leyes injustas, pues vamos a seguir peleándolas y a conseguir que la sociedad entera también lo vea así. Y en Barcelona lo que ha ocurrido, perdón, en Cataluña, porque de hecho no son en Barcelona, lo que ha ocurrido es que esta semana se ha anunciado que ya hay 2 bloques de los que están en huelga que se van a mantener en el parque público de vivienda. Entonces, estas herramientas no es que sean más necesarias que nunca, es que además son útiles y por eso las estamos rescatando. Claro, ¿y por qué parece utópico? ¿Por qué suena utópico? ¿Por qué esto no forma parte de las noticias que habitualmente se dan? ¿Por qué hay como ese sesgo tan claro en hablar de ocupación, en hablar de otras muchas cosas que se hablan, pero no hablamos de qué cosas se están consiguiendo para que pues bueno, esta situación cambia respecto a la vivienda? Porque esto no forma parte y habrá gente que nos escuchará que dirá, a ver, esto es así, esto no es así, porque también hay una connivencia por parte de todos estos fondos y toda esta gente y estos grandes inversores con los grandes medios de comunicación, ¿no? Por eso luego a veces estamos aquí en los podcasts que realmente estamos libres e independientes porque podemos decir lo que nos dé la gana, diciendo estas cosas, ¿no? Pero que cuando la gente las escucha dice... No me lo creo. No me lo creo. No, y tiene todo el sentido del mundo porque al final es marcar ejemplo también, ¿no? Es reconocer y dar esa legitimidad de la que hablábamos antes a estas nuevas herramientas de lucha, ¿no? Y esto, de hecho, nuestras compañeras de Cataluña, el sindicato de yogateras de ahí, nos lo dicen mucho, nos dicen, no nos sacan la huelga en medios, claro, ¿no? Sacan otras cosas en cuanto tenemos pues hasta cierto punto, porque el desahucio de Mari Carmen ha sido tan mediático, porque ¿quién se va a atrever a decir que hay que echar a una señora de 87 años de su casa? Que se atreven, que aún así se atreven. Claro que se atreven, que Almeida lo que ha dicho es pues que vaya a servicios sociales. Ya ha ido muchas veces. Pero a lo que me refiero es, claro, ante algo así, ¿no? Como esta cosa de, ay, la abuelita además del parque del barrio de Retiro, un barrio bien, ¿no? Una señora que ha trabajado toda la vida, española, claro, por eso es tan mediático, y por eso también Mari Carmen lo sabe y está dispuesta a usar su caso para hablar del problema de todas nosotras, ¿no? Ahí está. Mari Carmen es muy consciente de que ella tiene una atención y va a usar ese altavoz para decir, hey, pero esto no va de mí. Esto va de que necesitamos contratos indefinidos para todos, esto va de que no tenemos que parar solo los desahucios vulnerables, solo de esos pobrecitos que dan mucha pena y que sentimos que es nuestra pequeña labor salvarles a ellos, ¿no? Sí, Ella sí. eso lo tiene muy claro. Y esto es contra los fondos, que los tenemos que echar y los tenemos que expropiar. Pero nuestras compañeras de Cataluña lo dicen. Y es por eso, por lo que decíamos, que es un ejemplo. Es un ejemplo de nuestra mayor fuerza, que es demostrar que organizadas ganamos. Exacto. Que organizadas ganamos. Entonces, si tú cada vez repites más que pues nuestra compañera Felisa, después de 2 años en conflicto con su casero particular, ha conseguido que una solución para ella, ¿no? Ha llegado ahí a que va a haber una alternativa habitacional y se va a quedar hasta que esa alternativa habitacional está disponible. Una victoria. Hemos conseguido parar el desahucio de Mari Carmen. Otra victoria. Hemos conseguido que no sé quién arregle los ascensores después de X tiempo. Otra victoria. Hemos conseguido que no sé quién devuelva 20.000 euros porque estafó con el IPC, ¿no? Se supone que ya no se puede subir el alquiler más de un 2% X al mes, lo que marque ese índice nuevo del gobierno, y hay gente que todavía cobra más. Pues lo estaba. No, todas estas cosas pequeñas Se van sumando. lo que nos demuestran es que luchar merece la pena. Y ya con la huelga, eso, vamos, el máximo exponente de que saltarse una regla tan grande como la de hay que pagar es muy potente, ¿no? Porque además eso va directamente con el discurso antiocupación que hemos normalizado tanto, ¿no? O sea, yo creo que el gran
como el mayor reto al que nos enfrentamos el movimiento de vivienda es la gran campaña de criminalización que se nos ha hecho en los últimos años, ¿no? La PA tuvo un momento muy, muy fuerte durante la crisis y después de la crisis y toda la legitimación social que consiguió contra los desahucios, y ahí, por supuesto, la parte contraria decidió actuar. Exacto. Entonces se ha desplegado una campaña de criminalización de la ocupación brutal, que va desde medios de comunicación hasta agencias de seguridad y todo lo que hay entre medias, ¿no? Entonces tenemos que también hacer ese trabajo complicado de luchar contra esa idea de que cualquier persona que hace algo en contra del rentismo o en contra de obedecer muy bien las reglas es ocupa, pero también contra la idea de que no es malo ser ocupa, de que estamos en un momento en el que hay que ser ocupa. ¿Y qué es ser ocupa? Claro, ¿cuál es la idea que se nos vende desde determinadas tertulias de lo que se supone que es ser ocupa, ¿no? Claro. Pues claro, ser ocupa, bueno, claro. Ser ocupa, hablando de política, ¿no? Porque claro, ser ocupa también podría ser ocupar demasiado espacio, ocupar mucho más espacio del que realmente te pertocaría, ¿no? O sea, eso también sería ocupar demasiado el espacio, ¿no? Si nos ponemos en ese plan, podríamos redefinir mucho qué es lo que significa ocupar de forma ilegal el espacio, ¿no? Que también podría formar parte de esto, ¿no? De decir, oye, es que estoy ocupando un espacio que no me pertenece realmente porque debería estar distribuido entre más personas, ¿no? Para que fuera realmente equitativo. Es que... Pero, ¿ves? Incluso ahí es lo que me refiero, que la connotación negativa que tiene ese ocupar, recordemos una cosa, la ocupación a ese delito al que está vinculado es a la usurpación, ¿no? ¿Y la usurpación qué es? La usurpación es coger un bien inmueble deshabitado y darle uso. ¿Sabes? O sea, que ni siquiera sería el de ocupar demasiado espacio que no me pertenece. Es como, nadie está cogiendo esto, pues yo lo voy a usar porque lo necesito, ¿no? Entonces, como que también ahí incluso la connotación que ya todas nos acabamos metiendo dentro. No, ocupar es darle sentido algo a lo que no se le está dando sentido. Exacto. Es darle vida a algo que se ha abandonado. Sí. Y eso es necesario. Exacto. Eso es necesario. Sí. Y cómo se retuerce el lenguaje hasta lo imposible. Sí, hasta el infinito. Hablemos de responsabilidades políticas que obviamente no existen, porque aquí yo te veo a ti y a mí, pero no veo a nadie más sentado. La ministra de Vivienda socialista, repito, ministra socialista y de Vivienda, dijo esta maravillosa frase que quedará para la historia, que si los malagueños y malagueñas no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a los turistas? ¿Dónde se alojan los camareros que nos sirven un vino y un espeto? ¿Qué se puede esperar de este gobierno cuando tienes a una ministra que hace esta quote, digamos, en un momento así como un poco con este punto hasta jocoso, ¿no? Como decíamos antes, de que en el que la vivienda se convierte casi hasta en un chascarrillo, ¿no? ¿Ha hecho realmente algo el gobierno en este tiempo? ¿Ha hecho algo el gobierno? Ha intentado modificar la ley del suelo para facilitar más la construcción, ¿no? Pues gracias, ¿no? La solución, o sea, el problema lo tengo ahora, no dentro de 15 años, y sobre todo recordemos la última vez que liberalizamos mucho suelo, ¿qué pasó? ¿No? Ha puesto bonos jóvenes de alquiler. ¿Que eso qué es? Un bizum directo al casero. Directamente. ¿No? Un bizum directo al casero, que además es que tenemos mensajes en el sindicato de caseros que dicen, oye, que sé que ha salido el bizum así que te subo, o sea, el bizum, la ayuda esta, así que te subo el alquiler 200 euros, así una parte para ti, una parte para mí. ¿Vale? Volvemos otra vez claro, o sea, en vez de intervenir, que nos da tanto miedo el mercado, a favor del derecho a la vivienda, le pagamos con nuestros impuestos un mayor sobresueldo a los rentistas. ¿Por dónde cojo esto? Ha puesto créditos hipotecarios en el ICO, ¿no? Ha abierto como toda esa línea de avales para jóvenes en el ICO. Es decir, que la gente joven se puede endeudar hasta el 100%, no necesita el 80%. Volvemos a lo mismo, ¿solo para jóvenes? O sea, que estamos intentando enfocar esto como un problema joven cuando no lo es un problema de clase muy fuerte y cada vez más, ¿no? Y todo lo que eso supone. Y segundo, la alternativa que me estás dando es endeudarme a 30 años al 100%, que además eso es una cuota más grande y además eso le sigue dando el poder al banco, que es que parece que se nos ha olvidado, pero que cuando cogemos una hipoteca, los bancos tienen el control sobre nuestra vivienda, ¿no? También somos inquilinos del banco, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Mantener el mismo sistema.
Lo que ha hecho ha sido potenciar el mismo sistema, pero hacer muy buen marketing comunicativo, pero en realidad es mentira, no lo han hecho muy bueno, porque solo hay que ver la última campaña que sacaron, ¿no? Hace unas semanas, donde su gran idea maravillosa era enseñarnos cómo en el 55 va a haber gente mayor anciana que sin derecho a la vivienda. Gracias, Isabel, gracias. Déjame decirte que eso ya ocurre a día de hoy. Claro. No hace falta que te inventes una ficción cutre para ello. O sea, simplemente vente a una asamblea de vivienda y verás lo que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar de este gobierno? Poco, pero eso es muy frustrante. Eso es muy frustrante porque lo que nos encontramos todo el rato, vemos como una vez más nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra salud mental se usa como esta pelota de ping-pong, ¿no? Por intereses electoralistas. Y parece que aquí todo es una cuestión competencial, ¿no? Es que yo no puedo, es que la competencia de la comunidad autónoma que no pone la ley de vivienda. Bueno, en Cataluña se está aplicando la ley de vivienda y los alquileres siguen subiendo. Porque sí, los de residencia habitual ahora están regulados, pero te has dejado fuera los turísticos por habitaciones y los de temporada. Y todos los caseros están yendo ahí a hacer fraude de ley porque encima no pusiste una sanción. Encima te inventaste toda la ley, pero sin ningún tipo de método de sanción con ella, ¿no? Entonces hay premio, o más bien no hay castigo por seguir haciendo las cosas más. Entonces, mal. Entonces no va de la ley de vivienda, ¿no? Pero parece que todo el rato va de eso, ¿no? De esta lucha constante entre qué pasa en las comunidades autónomas y qué pasa en el Estado. Y mientras tanto, nosotros seguimos igual de puteados. Ese es el tema. Entonces... También tengo aquí en el Congreso, Yone Belarra llamó rentista a la ministra, y la ministra, que tiene 3 inmuebles con muchos detalles que tampoco vienen al caso, respondió que sus propiedades no valen ni la mitad del chalet de Galapagar. Entonces, estamos ya, no sé, tú más que yo obviamente, pero estamos como todas bastante cansadas de estos intercambios tan de mierda, sinceramente, y tan absolutamente absurdos por parte de los políticos que juegan a la política, pero que no resuelven los problemas de absolutamente nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos puede decir este intercambio de palabras? Porque claro, ya se ha convertido la política en una cosa de yo me monto un reel para darte un zasca y entonces luego lo monto para que la gente lo comparta un montón. Pero realmente no cambió nada. Sí, y aquí además lo más triste es que ya no solo es una cuestión de qué está pasando estos últimos años, sino que llevamos 40 años de democracia, 40 años con este sistema de vivienda, ¿no? Que bebemos del franquismo además, y que ningún partido de ningún color le ha metido mano. ¿No? En ningún momento, en todos los momentos críticos que hemos tenido, claro, en los momentos en los que la vivienda iba increíble y era un sector que movía un montón de dinero, pues le dejamos hacer. Claro. Y en los momentos críticos nos hemos posicionado del lado del interés de los sectores más ricos, ¿no? Por decirlo alto y claro. Entonces sí, ante esto pues no sé, y por desgracia también me parece como que es bastante estúpido por su parte. Porque también ahí al final lo que estás creando es una frustración muy fuerte en la sociedad cuando tú tienes un discurso que supuestamente va del derecho a la vivienda, de que la vivienda no es un negocio, de la legislatura de la vivienda, ¿no? Que esto incluso Pedro Sánchez lo llama así, que esto es la legislatura de la vivienda y que la vivienda va a ser el 5º pilar del estado de bienestar, pero luego no haces absolutamente nada. Tú ahí estás creando una frustración y un desencanto tan grande en la sociedad que es que estás potenciando tú, estás creando el caldo de cultivo para que crezcan los discursos de extrema derecha, que de lo que va es de enfadarnos entre nosotras, de pelearnos entre nosotras, de luchar por el poco trozo de pastel que tenemos para repartirnos. Y ahí donde salimos perdiendo somos nosotras. Somos la gente queer, la gente migrante, la gente joven, las madres monomarentales. Somos justos esos despojos de la sociedad y más bien la mayoría de la gente, porque además nos creemos que ese discurso nos va a beneficiar, ¿no? Con la libertad financiera, con pastel para nosotros, y es mentira. Entonces ya esto va incluso más allá de la vivienda, ¿no? Es una gran irresponsabilidad política que a día de hoy no se está siendo valiente y no se esté siendo tajante en acabar con el negocio de la vivienda. Porque ya nos están jugando mucho más que el que si suben o bajan los alquileres. Nos estamos jugando mucho, mucho más. A nivel ya no solo de España, sino a nivel global. Entonces, sinceramente, no entiendo. No entiendo qué está pasando ahí. Pero también te digo, nosotras seguimos con nuestro proyecto. O sea, nosotras seguimos con lo que haya en el gobierno, ya sea este gobierno totalmente ineficiente o lo que venga después,
vamos a seguir luchando por lo que nos corresponde, ¿no? Que es una casa para todo el mundo. Porque os habéis sentado con el gobierno, habéis tenido alguna reunión en el Ministerio de Vivienda. ¿Qué tipo de relación o qué tipo de... ¿Habéis tenido encuentros? ¿Habéis cruzado? ¿Qué plan? En el año pasado, después de la manifestación del 13 de octubre, ¿no? Se nos llamó a la Moncloa, junto con otros muchos actores, ¿no? A una reunión para hablar del problema de la vivienda. Del tema. Y decidimos no ir. Decidimos no ir porque fuimos muy conscientes de que eso iba a ser la foto. Claro. O sea, me invitas para una reunión de 1 hora en la que vale, sí, estamos los sindicatos de inquilinas, un compañero de la PA y alguna entidad del tercer sector que aboga por el derecho a la vivienda y 17 representantes de la patronal, ¿no? Desde las constructoras hasta las inmobiliarias, hasta los bancos, hasta unos cuantos. Mira, no voy a caer en tu juego. No. Yo no soy un muñequito de decoración para tu programa electoral. Que también te digo, estamos en el año 8 de gobierno, no necesito programas electorales, necesito políticas reales, ¿no? Ponte a currar. Entonces ahí no fuimos. Después de eso, la verdad es que no hemos tenido más acercamientos con el ministerio. Está ahí a lo mejor la posibilidad de tener o no una reunión y demás, pero todas estas cosas nosotros lo hacemos de manera estratégica. Hablamos también con partidos políticos, con casi todos hemos tenido conversaciones porque también nos es importante que entiendan bien cuáles son nuestras reivindicaciones que necesitamos y demás. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, nosotras abogamos mucho por lo que llamamos como incidencia múltiple, ¿no? Entonces, al igual que intentamos estar mucho en las teles, en todas las teles, pero también estamos en las calles, en todas las calles, también vamos a estar en las instituciones, en todas las instituciones, ¿no? Porque tenemos que estar, porque de esto va nuestra vida, nuestro futuro. Pero, como te digo, es una pata y es una pata pequeña de lo que hacemos, porque realmente el poder, una vez más, lo tenemos nosotros y sobre todo, ¿cómo vamos a forzar a Isabel Rodríguez a hacer cosas o a Pedro Sánchez o a Ayuso o a Almeida? Va a ser con la fuerza que tengamos nosotras en provocar esa tensión, ¿no? ¿Y crees que a lo mejor ahora, y además como estamos viviendo estos momentos de tensión, porque claro, de aquí a que grabemos el programa y luego se emita, nunca se sabe, porque esto es un misterio. ¿Crees que de repente Pedro Sánchez se puede sacar de la manga como una ley de vivienda o algún tipo de acercamiento de cara a unas próximas elecciones que intente como un poco cambiar el ritmo y sea un poco más radical? Ay, David, ¿cuántos titulares ha sacado Pedro Sánchez de la manga? Te pregunto yo. O sea, si es que lleva hablando de vivienda desde que empezó la legislatura. Y ha habido muchos titulares. Nosotros a día de hoy, cuando sale un titular, nos piden declaraciones o opiniones y ya como lo que decimos es que habrá que ver si es verdad. Claro. O sea, cuando ocurra, si quieres, cuando ocurra te doy mi opinión, pero es que he escuchado ya tantas cosas, ¿no? He escuchado ya tantas cosas que no sé qué decirte. ¿Lo intentarán? Por supuesto. Porque, como te digo, sería estúpido no hacerlo. Sería, cuando tienes el problema más importante para la población, no intentar hacer cosas, por supuesto. Pero ahí vamos a estar dando caña para realmente demostrar si eso tiene sentido o no tiene sentido. Más negocio para las constructoras, más bizums para caseros, más endeudamiento sin estabilidad real. No, gracias. No. Ahora, que nos sentamos a hablar de expropiación, nos sentamos a hablar de contratos indefinidos, nos sentamos a hablar de encerrar todos los pisos turísticos, nos sentamos a hablar de prohibir las compras especulativas, nos sentamos a hablar de esas cosas. Veamos, porque esto va a mejorar en la vida a la gente, ¿no? Yo creo que eso es lo más potente. Lo que hacemos en el sindicato de inquilinas, lo que hacemos en el movimiento de vivienda, es luchar para mejorar nuestras vidas. Y eso va por encima de cualquier ciclo electoral. Exacto. Eso va realmente de que queremos vivir mejor y nos creemos muy fuerte que podemos vivir mejor. Claro que podemos vivir mejor por eso ahí está el trabajo y los ejemplos específicos de casos de éxito. Porque claro, siendo el problema más importante o siendo el tema más hablado y más importante para la sociedad en este momento, es curioso que un gobierno no haga nada, ¿no? ¿A quién protege el gobierno no haciendo nada y siendo tan inmóvil? Pues a todo ese bloque rentista del que hablábamos antes. Al final, si tú llevas tanto tiempo sosteniendo un sistema donde la vivienda es un negocio, ¿no? Y donde has establecido tanto que es un mercado que debe funcionar con sus propias reglas y sus propias normas y ahí no hay que entrar a pesar de que se lo estás facilitando todo el rato, pues estás protegiendo todo eso. Pero lo que hablábamos antes también, estás protegiendo el futuro de tus políticos, ¿no? De todas esas fuerzas giratorias que habrá más allá. Estás protegiendo que el dinero se siga moviendo de la misma forma. Mira, te voy a decir una cosa, en el mundo entero 2/3 de la riqueza global está invertida en el entorno construido, que se dice, ¿vale? En todo lo de real estate, todo lo que sea desde hoteles hasta centros comerciales y demás. Y de esos 2/3,
3/4 es vivienda. O sea que estamos hablando que la mitad de la riqueza mundial está invertida en vivienda. Entonces, ¿contra quién estamos luchando aquí? Es que esto ya no va del PSOE o de qué está pasando en España. Esto es mucho más grande, ¿no? Y por eso también es tan importante para nosotras el también organizarnos a nivel internacional, porque esto no ocurre solo aquí, esto está ocurriendo a nivel internacional y, por ejemplo, Blackstone desahucia en España, pero ¿con qué dinero? Con el fondo de pensiones de los bomberos de Chicago. A los bomberos de Chicago les da, como las pensiones están privatizadas en Estados Unidos, los fondos de pensiones de Chicago de bomberos están dentro de Blackstone, Blackstone gestiona esos fondos y lo que hace es que en España desahucia a gente. Vale, pues para nosotras es esencial hablar con los bomberos de Chicago y lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, el capitalismo rentista, los rentistas están organizados a nivel internacional. Así que nosotras nos tenemos que organizar a nivel internacional y lo vamos a hacer. Pero por eso digo que también a veces necesitamos este golpe de humildad de entender que nos estamos enfrentando a un Goliat muy, muy grande. Y por eso, cuanto más grande sea nuestro David, también va a ser mejor, ¿no? Cuantas más seamos y, sobre todo, mejor organizadas estemos, ahí es donde vamos a poder tocar las teclas importantes. Nos piden de todo, ¿eh? Nos piden de todo, nos piden tanto esfuerzo. Y yo me pregunto, bueno, a mí me apetecía mucho que tú estuvieras aquí porque, te lo decía antes, me gusta mucho tu forma de comunicar, me gusta mucho tu forma de expresarte, me parece que tienes una potencia y eres como muy icónica. Y hemos tenido como estas conversaciones con el inquilinato también, porque supongo que el hecho de formar parte de una organización muy colectiva hace como a veces como complicado el hecho de que de repente hay una persona que por lo que sea, por los motivos que sea, también como que destaca o personas que destacan por su manera de comunicar, por su manera de estar en los medios y demás, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar cómo llevas tú esa exposición, cómo... Sé que es un poco personal y que tampoco te gusta mucho el rollo personal, sabes que lo que quieras contestar me lo contestas y lo que no, ¿no? Pero... como que me parece también importante para que la gente también entienda el impacto que implica el hecho de estar poniendo la cara, el cuerpo en los movimientos sociales, pues bueno, qué impacto tiene también eso sobre tu día a día y sobre tu vida, ¿sabes? Sí, creo que te lo he dicho antes, a mí me gusta poco hablar de esto porque creo que es un aprendizaje que hemos hecho el pasado, ¿no? Después de todo el ciclo del 15M, que yo, por ejemplo, no lo viví, era demasiado pequeña. Uno de los errores que hubo ahí es que hubo mucho personalismo, ¿no? Pero ya no son los partidos políticos, que se nos vienen muchos ejemplos a la cabeza, pero en el movimiento en sí misma, ¿no? Una de las cosas más, de los movimientos más potentes o las asambleas más potentes que había, cuando se hizo la apuesta por el salto institucional, ¿no? Y por montar partidos políticos y demás, hubo ahí mucha fuga, ¿no? Y entonces eso debilitó mucho al movimiento que no estaba preparado para ello. Entonces yo creo que hemos aprendido mucho de eso y hemos aprendido que esto no va de personalismos y esto no va de que destaquen X personas. Creo que todas tenemos habilidades, yo también lo suelo decir mucho en el sindicato. Lo mío, pues mucha gente dirá que es complicado porque soy una de las caras del sindicato y puedo recibir mucho eso, pero también lo que recibo es mucho feedback positivo, ¿no? A mí la gente, pues a veces me para por la calle y me dice, oye, gracias por vuestra labor, por tu labor, ¿no? Me ha pasado hasta de fiesta o lo que fuera. Entonces también recibo todo eso, pero hay muchísimo trabajo invisible, ¿no? O sea, a mí se me dará bien comunicar y por eso estoy hoy aquí, porque esa es la militancia que yo hago en mi organización. Es ese rol que colectivamente hemos dicho, Valeria, pues tú a este grupo de gente que somos los que hablamos en nombre de todas nosotras, ¿no? De las miles de afiliadas. Pero hay gente que son espectaculares en montar acciones, en organizar, en ir puerta a puerta hablando, ¿no? con cada una de las vecinas de Madrid y en conectar con esa necesidad. Entonces hay todo ese trabajo. Entonces yo creo que ahí eso es lo más potente de estar en una organización así o en un movimiento así, que es que todas tenemos algo que aportar. No tienes que saber de ello. Yo hace 3 años y medio, cuando me acerqué al sindicato de inquilinas porque vivir de alquiler es un conflicto, yo no sabía nada de vivienda, ¿no? Y ahí es donde aprendemos y ahí es donde también nos hacemos fuertes y encontramos ese poder sobre nuestra propia experiencia. Yo lo llevo bien, pero porque para mí es un orgullo y un honor
hablar en nombre de mis compañeras. O sea, yo tengo gente espectacular a mi lado en las asambleas todos los viernes cuando tenemos esas bienvenidas o en los nodos. Yo aprendo muchísimo de cada compañera, cada compañero en lucha, ¿no? Entonces, que me concedan el honor y la responsabilidad de hablar en nombre de todas nosotras, pues sinceramente me alegra mucho, ¿no? También es una responsabilidad muy grande. Y también ante ese sentido, pues no me afecta mucho a nivel personal, pero porque creo que también parte de ahí, ¿no? De que nada de lo que sale de mi boca es mío. Esto no es Valeria hablando. Aquí está hablando el Sindicato de Inquilinas de Madrid, ¿no? Entonces eso también me da la gran seguridad de decir si alguien tiene un problema con lo que yo he dicho, pues aquí estamos, todas nosotras, para hablar de ello, para debatir, para matizar, para ir más a tope con una idea y lo que queramos. Pero esto no va de Valeria y nunca va a ir de Valeria. Es que a mí eso es lo que verdaderamente me parece más transformador como aprendizaje, más allá obviamente de todo lo que podamos hablar alrededor de la vivienda, pero que transforma la sociedad que estamos viendo multitud de conflictos, como decías tú, y que es un engranaje como muy complicado en la que unas cosas están entrelazadas con otras, ¿no? Entonces creo que el hecho de aprender cómo gestionar un movimiento y una colectividad, creo que enseña mucho más allá de, pues de lo que hablamos de vivienda, ¿no? Como que aplica a todas las áreas de la vida y los conflictos que estamos viendo en abierto en tantísimas áreas, ¿no? Como hemos ido mencionando también en la conversación. Sí. Y sobre todo también es como reivindicar esta concepción de la autogestión, de que somos lo suficientemente mayorcitas y maduritas para autogestionarnos entre nosotras, que no necesitamos que una empresa y un jefe nos diga lo que tenemos que hacer, no necesitamos un Estado que nos diga cómo nos tenemos que comportar con sus leyes, con qué tal. Tenemos la capacidad para mirarnos a los ojos, para conectar con las necesidades que tenemos e ir viendo juntas cómo las podemos solventar y mejorar para todos. Qué difícil. A mí me parece muy difícil eso. Es muy difícil, pero justo ahí es donde voy. Ahí es practicarlo. Y si lo pensamos, tenemos experiencias de autogestión en nuestra vida. Cuando organizamos un viaje con amigos, lo tenemos. Cuando estamos en un grupo de teatro un poco autogestionado y tenemos que montarnos nosotros, encontrar el lugar donde vamos a ensayar o donde vamos a bailar los martes por la tarde, lo tenemos. Cuando salimos a dar un paseo al campo, lo tenemos, ¿no? O sea, como hay esas pequeñas cosas y justo lo que tenemos que entender es que tenemos que rechazar la idea de que solas estamos mejor, de que desde la individualidad vamos a estar mejor, porque justo por ahí es por donde nos la están colando. Total. Y sí, claro que es complicado, no te voy a engañar, claro que es complicado llegar a consensos en un grupo, pues no es lo mismo acordar algo con una persona que con 20, claro. o decirlo tú sola sin tener que hablar con nadie. Claro que es más complicado, pero es que el cambio está ahí, la transformación justo está ahí, ¿no? Y yo creo que una cosa muy bonita que decías antes cuando dices como que para ti es un honor hablar por parte de todos tus compañeros, compañeras, es esta idea de ser capaz de ver el talento en lo ajeno, ¿no? Y poder decir, tú brillas en esto, brilla en esto, tú brillas en esto otro, brilla en esto, ¿no? Como poder repartir y reconocer también el talento y el brillo en los demás y dejarles que ocupen su espacio. A mí eso me parece muy bonito. Trabajarte el ego, ¿no? Exacto. Ahí hay como nosotras lo tenemos clarísimo, solo se puede ser portavoz si tienes el ego muy trabajadito y todo eso. Colocadito en su lugar. Pero sí, por ejemplo, pienso ahora en lo que tenemos esta semana, ¿no? Que es toda una semana contra los buitres y contra el modelo de ciudad que tenemos en Madrid, con el desahucio de Mari Carmen, con una acción contra los buitres el jueves, tanto por la mañana como por la tarde, el viernes un acto celebratorio. La cantidad de personas que nos hemos involucrado en eso, ¿no? Desde las personas que han hecho el cartel, hasta las personas que llevan la logística, hasta las personas que han mandado las notas de prensa, hasta la gente que ha ido calle a calle poniendo carteles o dando octavillas, ¿no? Todas nosotras tenemos ese rol y el organismo no se mueve sin que estemos todas. Y lo hemos hablado antes, creo, lo hemos mencionado, que hay mucho esta crítica a veces de, es que estáis siempre cabreados, siempre no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo gestionas tú el tema de la rabia teniendo en cuenta que este es un tema que mueve mucho? Por muy acompañadas que estemos, por mucha colectividad que haya, hay unos sentimientos y unas emociones que ahí brotan, y el tema de la rabia cuando hay algo que claramente ves injusto y que no lo puedes cambiar de un día para otro, que sabes que lleva un proceso. ¿Cómo lo gestionas tú eso? Sí. Pues también es reivindicando la rabia y la ira, ¿no? O sea, claro que tenemos derecho a estar enfadadas. Basta ya de sonreír, de aceptar, de agachar la cabeza, lo que hablábamos antes, ¿no? De aceptar y de amoldarnos a este molde tan incómodo, pero lo hago, ¿no? No, tenemos que salir de ahí. Y la rabia, claro que la tenemos que coger, pero sobre todo la tenemos que canalizar
hacia un lugar. Tenemos que entender mucho que estas emociones, como todas las emociones, son muy necesarias para la vida, para la supervivencia, y hay que conectar también con nuestra rabia y con nuestro enfado. Pero vamos a canalizarlo. No nos lo podemos quedar dentro. Porque si nos lo quedamos dentro, lo que hacemos es podrirnos por dentro nosotras, dejar que nos coma la vida, o peor aún, vomitarlo sobre otra gente, ¿no? Entonces yo creo que toda esa rabia que sentimos por esto, porque lo sentimos, porque nos va la vida en ello, y eso es lo más potente, la tenemos que canalizar. Y creo que justo en un movimiento colectivo es donde se puede canalizar muy bien, ¿no? Porque nosotras sí tendremos nuestras reuniones, nuestras asambleas, pero lo que se genera también es una gran sensación de comunidad. Por ejemplo, en el Nodo Latina, que está ahí en el barrio de Puerta del Ángel, se ha creado un grupo de consumo, ¿no? Las vecinas, las afiliadas del sindicato del Nodo han creado un grupo de consumo, que lo que significa es que compran colectivamente pues, productos directamente de cercanía, aquí de huertas cerca de Madrid, y así abaratan, ¿no? O sea, compran en cantidades grandes, pero también apoyan a los pequeños productores de aquí de la zona, además producto agroecológico. Así que, de repente, otra forma de entender la vida. ¿Quién se había planteado tener un grupo de consumo? Pues no, voy al Mercadona al día donde fuera y compro esas cebollas. No. Espera, que a través de conectar con mi barrio y con mi gente y con mis vecinas, estoy explorando otras formas de vivir, ¿no? Entonces creo que eso es también todo lo que surge. Sí, tienes una forma de canalizar la rabia, pero también tienes todos esos espacios en los que puedes llorar, en los que puedes enfadarte, en los que puedes como reventar cosas si quieres o lo que fuera, y luego va a haber alguien para sostener, ¿no? Eso, ¿no? Entonces yo creo que va desde ahí. Creo que para nada tenemos que ignorar toda la rabia. Ha salido un libro recientemente, ¿no? Que lo ha sacado Uriol, el de Infusión Ideológica, de los memes. Sí, me encanta. Que el título del libro es La rabia es nuestra. Sí. Y justo va de eso. ¿No? De reivindiquemos que claro que estamos hasta los mismísimos de este sistema, pero no nos lo vamos a llevar por dentro. Lo vamos a sacar por fuera, vamos a tener muy claro quién es el enemigo, vamos a tener muy claro hacia dónde hay que dirigir la rabia, y esa rabia, como la vamos a tener canalizada hacia aquí, lo que me reservo para mi gente es esa ternura y es ese construir desde las ganas de que una utopía sí es posible y está más cerca de lo que nos pensamos. Te ha encantado. Me ha encantado. Es que tengo alguna cosa más, pero es que yo creo que si nos quedamos aquí está genial. O sea, yo creo que si nos quedamos aquí está genial. Yo creo que claramente es la conclusión que sacamos de todo esto. Y creo que es súper importante que la gente que haya podido escucharnos y que comparta esto y que nos acompañe, que yo siempre pienso mucho, ¿no? Que hay gente, pues yo que sé, que está en el coche y nos escucha, o está en casa, o está como para dormir, o está haciendo otras cosas, como impregnarles realmente de estos casos de éxito, de estas cosas que son conseguidas, sin tampoco venderlo como una utopía infinita, que todo es felicidad y maravilloso, ¿no? Todo requiere un trabajo y un esfuerzo, y además también requiere un abrazar todas esas partes de sombra, con la rabia, la dificultad y demás, que forman parte de ello, ¿no? Pero que por lo menos yo creo que le dan un sentido a esta vida que a veces, cuando encendemos la tele o vemos los medios, o incluso escuchamos muchas conversaciones entre gente que a lo mejor no forma parte de organizaciones, están teñidas de muchísima oscuridad, ¿no? Entonces como que creo que es bonito ver que hay luz más allá, y que la luz está a veces más cerca de lo que pensamos, que cuando parece que es más oscuro todo, de repente es como, pues no, pues había ahí muchas cosas de luz que estaban ahí a nuestra mano. Total. Y sobre todo eso, recordar que hay un lugar para todo el mundo, ¿no? Que para nada tienes que ser de un tipo concreto de persona para ser activista o para ser militante, o todas estas palabras que dan tanto miedo, ¿no? Lo que aquí estamos haciendo es conectar con algo tan básico como tus vecinas, ¿no? Yo siempre pienso, digo, ¿cuántas de nosotras conocemos a nuestras vecinas? La mayoría vivimos en bloques y a lo mejor no tenemos claro quién vive enfrente o quién vive al lado o quién vive debajo o arriba, ¿no? Entonces, fíjate, una de las primeras tareas que se lleva casi todo el mundo que se acerca al sindicato es habla con tus vecinas. O sea, tengas un conflicto o no tengas un conflicto, sea colectivo o no sea colectivo, ¿no? En plan, compartáis propietario o no, ¿no? Porque están las propiedades verticales, el bloque entero, y ahí nosotras le metemos mucha tralla a eso. Pero sea como fuere, haz ese ejercicio, que es un poco rarito, es un poco incómodo, te sientes como de comercial de puerta fría o de que estás haciendo una encuesta, ¿no? Pero alguien del sindicato, alguien que ya está en el sindicato te va a acompañar seguramente a hacer ese puerta a puerta. Ve a ver qué pasa.
va a ver qué ocurre en tu bloque, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo hice en el mío y era como, me siento súper rara, pero de repente era como, wow, ahora me encuentro a no sé quién en el ascensor y me sé su nombre. Y de repente ahí empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Entonces, sobre todo, es desde ahí, es desde entender que hay una forma de vida que vivimos la mayoría y que es muy gris, es muy solitaria, se siente como que nada tiene sentido, estamos agotadas, no entendemos cómo es vivible esta vida. Hay mucha gente que ya no le ve sentido a la vida, ¿no? Y hay algo que hacer con eso. Y sí, de primeras va a tomar esfuerzo, va a tomar ese primer paso de acercarte a una asamblea, a un evento, a un ay, qué miedo me da eso, pero sabes que te va a recibir alguien ahí con una sonrisa que está encantadísimo de que estés ahí, de que hayas dado el paso y te va a decir, pues bienvenida, aquí has encontrado un lugar donde esperemos que encuentres cosas que te apetecen hacer. Pues nada, chicas, ya sabéis, ahora apagáis el teléfono o donde estéis reproduciendo este episodio, os cogéis... Pero veis el siguiente aún así. Veis el siguiente y os vais, hacéis así en la puerta de la vecina, del vecino, del vecine y decís, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis haciendo? Nada, me quería presentar, soy tal cual, no sé qué, y empezamos a crear un poco esas redes que, joder, que son súper necesarias y que, bueno, parece loco que nos tengamos que recordar esto, en plan que somos humanos y que tenemos que relacionarnos, ¿no? Que bueno. Así que nada, Valeria, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos, de verdad ha sido un placer. Y por muchas más. Por muchas más. Un besito. Un besito. Chao.